El millonario seguía su camino sin prisa, hasta que un niño pobre apareció corriendo y gritó: «Tu mamá está viva, la vi en el basurero». El corazón de él casi se detuvo, y lo que vino después dejó todo aún más aterrador. La noche estaba perfecta. El salón principal del Hotel Imperial brillaba con las luces de la enorme araña de cristal colgando justo encima del escenario. Todos los asistentes estaban de pie, aplaudiendo a Eduardo Beltrán, quien había subido para dar su discurso como presidente de la Fundación Vida Plena. Vestido con un traje oscuro impecable, la mirada segura y una sonrisa amable, Eduardo agradecía con la cabeza mientras alzaba la mano para calmar los aplausos. Frente a él, una sala repleta de empresarios, artistas, políticos, figuras conocidas de Ciudad de México. En una de las mesas principales, sentada con las piernas cruzadas y una copa de vino en la mano, Ariana Márquez lo miraba con orgullo, aunque su mirada tenía algo extraño, como si escondiera algo. Eduardo comenzó a hablar, seguro, tranquilo, con esa voz que siempre transmitía confianza. Habló del nuevo hospital infantil que pensaban construir, del apoyo que la fundación le daba a comunidades marginadas, del compromiso que él tenía con el país y con la memoria de su madre, doña Karina Beltrán, a quien todos creían muerta desde hacía más de 8 años. La gente asentía, conmovida. Un par de cámaras de televisión captaban cada gesto, cada palabra. Era el momento perfecto, hasta que todo se rompió. Un niño entró corriendo por el fondo del salón, sucio, despeinado, con los zapatos rotos y la cara llena de tierra. Los guardias no reaccionaron de inmediato porque pensaron que era parte de algún espectáculo. Pero no, nada de eso. El niño llegó corriendo hasta el frente del escenario, empujando a uno de los camareros y gritó con todas sus fuerzas: «Su mamá no está muerta. Yo la vi viva en el basurero de Santa Aurelia. Me dio esto para usted». Los murmullos se volvieron ruido. Un silencio extraño se apoderó de todos al mismo tiempo. Eduardo se quedó paralizado. Parpadeó un par de veces, confundido. Miró al niño, luego al rosario que el pequeño sostenía en la mano. Un rosario viejo, gastado, con una pequeña cruz de madera rota y una piedrita azul pegada con pegamento seco. Eduardo abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Bajó lentamente del escenario y se acercó al niño. Lo miró a los ojos. Nadie se movía. Se escuchaban solo los zumbidos de las cámaras de los noticieros. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó Eduardo, con la voz entrecortada. «Ella me lo dio. Dijo que era suyo, que era de su hijo. Me dijo que usted iba a saber que era de ella porque la piedrita la pegó usted cuando era niño. Dijo que usted se la regaló cuando tenía fiebre». Eduardo sintió un golpe en el estómago. Reconocía ese rosario. No había duda. Era de su madre. Lo había visto colgado junto a su cama durante años. Él mismo había puesto esa piedrita azul cuando tenía como 9 años. Ella no quería que se tirara a la basura. «Las cosas se reparan», le decía. «No se desechan solo porque se rompen». Eduardo tragó saliva. Todo le daba vueltas. Ariana se levantó de su asiento de inmediato y caminó hasta el niño. Su tono cambió por completo. «¿Quién eres tú? ¿Quién te trajo aquí? ¿Qué estás inventando, niño?». Intentó tomarlo del brazo, pero Eduardo se interpuso. «No lo toques», gritó Eduardo más fuerte de lo que esperaba. La gente murmuró de nuevo. Las cámaras enfocaban los rostros tensos de los invitados. Unos comenzaban a grabar con sus celulares. La tensión crecía cada segundo. Ariana lo miró, sorprendida. «Amor, ¿no ves que es un truco? Ese niño puede haber encontrado ese rosario en cualquier lado. Seguro lo sacó de algún mercado. ¿Cómo va a saber que es de tu mamá? Porque es imposible que alguien más sepa lo de la piedrita», dijo Eduardo, mirando el rosario con la mano temblorosa. Mateo, que era como se llamaba el niño, bajó la mirada y luego la alzó otra vez. «Ella está enferma. Vive en el basurero. La ayudan unas señoras, pero dice que la fueron a buscar unos hombres y que tiene miedo. Me dijo que si algún día la encontraba sola, me asegurara de encontrarlo a usted. Me dijo que se llama Karina Beltrán y que usted era su hijo». Eduardo sintió que se le doblaban las piernas. Se agarró del respaldo de una silla. Ariana le puso la mano en el hombro, pero él se la quitó de inmediato. Su mirada estaba clavada en el niño. Un niño con la ropa sucia, ojeroso, pero con los ojos sinceros, firmes. No parecía estar mintiendo. Un hombre del equipo de seguridad se acercó al niño y le dijo que no podía estar ahí. Eduardo lo detuvo. «No se lo lleven». «Él viene conmigo», dijo Eduardo, aún con la mirada en shock. La gente comenzaba a hablar entre ellos. Algunos se levantaban de las mesas. Unos creían que todo era un acto publicitario.
Otros pensaban que el empresario se había vuelto loco. Ariana intentó sonreír como si nada pasara. «Eduardo, por favor, esto es una locura. Es un niño callejero. No tiene sentido». Pero Eduardo no le hizo caso. Levantó el rosario frente a sus ojos. Lo miró como si fuera una bomba a punto de estallar. Y en cierto modo lo era. Todo lo que él creía, toda su vida, su historia familiar, todo empezaba a tambalearse por la aparición de un niño desconocido y un objeto que jamás debió volver a sus manos. Volvió a mirar a Mateo. «¿Dónde está? Llévame con ella», dijo. Mateo bajó la cabeza. «Ya no está ahí. Se la llevaron hace unos días, pero yo sé dónde queda el lugar. Puedo enseñarle». Eduardo asintió sin decir nada. Caminó con él hacia la salida, mientras la gente se apartaba, sin entender nada. Ariana lo siguió nerviosa, con la cara completamente distinta a como había llegado esa noche. Se notaba tensa, como si algo no saliera según lo planeado. Su mirada ya no era la de una mujer tranquila, era la de alguien que estaba perdiendo el control. Y así terminó la gala, sin aplausos, sin discurso final, con un millonario a punto de colapsar, una prometida incómoda, un niño desconocido y un rosario que acababa de encender una chispa que nadie, absolutamente nadie, podría apagar. Eduardo no dijo ni una palabra en todo el camino de regreso a su casa, ni al salir del hotel, ni mientras subían a la camioneta blindada, ni mientras el chofer manejaba por las calles de madrugada. Iba sentado en silencio, mirando por la ventana como si el mundo ya no fuera el mismo. A su lado, Mateo apenas respiraba. El niño, aunque tenía pinta de callejero, estaba completamente quieto, con las manos apretadas en los bolsillos y la mirada baja. Eduardo tenía el rosario en la mano. Lo apretaba tan fuerte que le marcaba la cruz en la palma. No entendía nada, pero al mismo tiempo, algo en su pecho le decía que sí, que era verdad, que ese rosario no podía estar ahí por accidente, que nadie más podía saber lo de la piedrita azul. Cuando llegaron a la casa, Eduardo bajó primero. Ariana venía en otra camioneta, pero apenas vio que él no la esperó, apuró el paso para alcanzarlo. Entraron los tres. Los escoltas cerraron la puerta principal y se quedaron afuera. El silencio dentro de la casa era pesado. Eduardo fue directo a su estudio, sin decirle nada a nadie. Mateo lo siguió despacio. Ariana se quedó en el vestíbulo, mirando hacia arriba como si de pronto todo le incomodara. Esa casa de 3 pisos, llena de mármol, cuadros y trofeos, ya no le parecía tan segura. En el estudio, Eduardo se dejó caer en su sillón de cuero. El rosario seguía en su mano. No podía dejar de mirarlo. En su cabeza aparecían imágenes viejas. Él corriendo por el patio de la vieja casa de Puebla, su madre sentada junto a él cantándole para que se durmiera. Ese día en que se le cayó el rosario y él lo reparó con la piedrita azul que había encontrado en la calle. Tenía como 9 años. Ella se había reído y le dijo que ese detalle lo hacía único, que ahora tenía un pedacito de él para siempre. Mateo se quedó de pie junto a la puerta. No se atrevía a sentarse. Eduardo lo miró por primera vez desde que salieron del evento. No sabía qué decirle. Solo preguntó, «¿Cómo se llama tu mamá?» «No tengo mamá», respondió el niño sin levantar la mirada. «¿Y cómo llegaste a ella?» «Vivía en el basurero. Yo también. A veces iba a buscar comida. Un día la vi, estaba tirada, como enferma. Otros niños decían que estaba loca, que hablaba sola. Pero ella me miró y me pidió ayuda. Me dio un pedazo de pan. Después la vi varios días más. Me hablaba de usted, de cuando usted era niño. Me decía que tenía que buscarlo si algo le pasaba». Eduardo cerró los ojos. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Todo en él quería creerle, pero su mente le decía que no podía ser. Su madre estaba muerta. Lo había llorado. Le había dejado flores cada aniversario. Tenía su acta de defunción guardada en la caja fuerte. ¿Cómo podía estar viva? ¿Y si se trataba de una estafa? ¿Un plan para sacarle dinero? Ariana entró de golpe. «¿Ya viste el desastre que armaste? Estás en todos los noticieros, Eduardo. La gente está confundida. Tu imagen se puede venir abajo por un niño que apareció con una historia ridícula». «No es ridícula», respondió él, sin siquiera mirarla. «¿Vas a creerle? Así nomás, a un niño de la calle. Ese rosario no se consigue en un mercado, Ariana. Puede ser una copia. ¿Tú sabes cuántas cosas venden allá afuera? ¿Y si es parte de un plan para sacarte dinero? No puedes dejarte llevar por eso. Tienes mucho que perder». Eduardo se puso de pie. Se acercó a un librero y sacó una llave pequeña. Caminó hasta la pared del fondo, abrió una caja fuerte empotrada y sacó una carpeta negra. La colocó sobre el escritorio. Dentro
Tenía el acta de defunción de su madre, los papeles del hospital, el certificado médico, todo lo que había guardado por años. Con manos temblorosas comenzó a revisar los documentos, uno por uno. De pronto, algo lo hizo detenerse. La firma del doctor que había certificado la muerte de Karina Beltrán no era la misma que la del informe médico previo. Eduardo los puso uno junto al otro. Eran parecidas, pero no iguales. La segunda parecía forzada, como copiada. Tomó una lupa de su escritorio y observó. Los trazos temblaban. Revisó otro papel. El horario de la muerte era diferente en dos documentos. Uno decía 5:32 AM. El otro decía 6:47 AM. Detalles pequeños, pero suficientes para despertar dudas. Eduardo apretó los labios. Comenzaba a ver una grieta. ¿Quién firmó estos papeles?, preguntó en voz baja como si hablara consigo mismo. Ariana intentó acercarse, pero él se lo impidió con una mano. No quiero que toques nada. Ella lo miró con cara de ofendida, pero no dijo nada. Eduardo se volvió hacia Mateo. ¿Tú viste cuando se la llevaron? No, solo vi que ya no estaba. Una señora dijo que vinieron unos hombres con camioneta blanca, con el nombre de una fundación, pero ella no quiso ir. Gritaba. Luego ya no la vimos más. ¿Te acuerdas del nombre de la fundación? No, solo me acuerdo que la camioneta tenía una flor pintada en la puerta. Eduardo anotó eso en una libreta. Ariana lo observaba todo, cada gesto, cada palabra. Parecía más tensa que nunca. Su voz ya no tenía el tono dulce de antes. Eduardo, escúchame. Todo esto es una locura. Por favor, no te vayas a meter en algo que no tiene sentido. Pero Eduardo no le respondió. Salió del estudio y fue directo a la biblioteca del segundo piso, donde guardaba las grabaciones de las cámaras del hospital en aquella época. Había pagado para que le dieran una copia de todo. Lo guardaba como recuerdo. Nunca pensó que un día iba a tener que revisarlas con esta mirada. Mateo se sentó por primera vez en una silla junto a la puerta, cansado. Tenía los ojos abiertos, pero el cuerpo le pesaba. Ariana lo miró con fastidio, como si él fuera un problema. Se acercó a él y bajó la voz. ¿Por qué viniste? ¿Quién te mandó? Nadie. Solo hice lo que ella me pidió. ¿Y tú qué ganas con esto? Nada. Solo quería ayudarla. Ariana lo miró con una mezcla de miedo y enojo. Se quedó unos segundos ahí, sin moverse, como si estuviera pensando algo. Eduardo volvió con una carpeta distinta. Había encontrado un informe firmado por la doctora responsable del caso, Jimena Beltrán, su prima. No había vuelto a verla desde el funeral. En ese momento, él no sospechó nada. Pero ahora, el nombre le quemaba en los ojos. Ella firmó esto. Fue la última en ver a mi mamá con vida, dijo en voz alta. Mateo lo miró con atención. ¿Cómo se ve? ¿Quién? Esa doctora. Eduardo le mostró una foto en su celular. Mateo se acercó, la miró y dijo algo que hizo que a Eduardo se le congelara la sangre. Ella fue una de las que se la llevaron. Eduardo no durmió esa noche. Se quedó en su estudio rodeado de carpetas, documentos médicos, certificados y notas antiguas. Cada hoja que leía era una puñalada. Nada coincidía del todo. Fechas que cambiaban, nombres que no aparecían en registros oficiales, sellos mal puestos. Mientras más leía, más claro era que algo estaba mal, muy mal. Esa historia de que su madre murió en una clínica rodeada de cuidados parecía deshacerse como papel mojado. Mateo dormía en un sillón, acurrucado con una cobija que le trajo una de las empleadas. Eduardo lo miraba de reojo. No dejaba de preguntarse cómo un niño como ese había llegado a mover el piso de toda su vida. Había crecido pensando que su madre se había ido tranquila, en paz, después de una larga enfermedad. Pero ahora la idea de que alguien la hubiera desaparecido empezaba a convertirse en una posibilidad real. En cuanto amaneció, Eduardo llamó a Jorge, su abogado personal y amigo desde la universidad. Le pidió que llegara de inmediato. Cuando entró al estudio, Jorge se sorprendió al verlo con esa cara. Ojeras marcadas, barba crecida, camisa arrugada. Eduardo no era así. «¿Qué pasó, cabrón? Pareces muerto en vida», le dijo sin rodeos. Eduardo no dijo nada. Solo le entregó los documentos, uno por uno, señalando las irregularidades. «Mira esto, firma diferente, fecha diferente, sello borroso. Este doctor que supuestamente firmó la defunción ya estaba retirado ese año. Y esta hoja tiene una dirección falsa. ¿Te das cuenta?» Jorge se sentó, tomó los papeles y comenzó a analizarlos con su experiencia de años en temas legales. Poco a poco su expresión fue cambiando. Fruncía el ceño, subrayaba con un lápiz, revisaba con lupa.
Esto huele mal, muy mal. Aquí hay fraude, Eduardo. No es que me lo esté imaginando. Esto es real. Eduardo respiró hondo, se levantó de su silla y caminó por la habitación como león enjaulado. Mateo la vio, la conoció, dice que la ayudó. Ella le habló de mí y del rosario, del día que estuve enfermo. ¿Cómo puede saber eso alguien que no la conoció? Jorge asintió con la cabeza. No tenía respuestas. Y luego esto. Eduardo sacó una hoja más. Una carta que encontré entre los papeles de mi padre. Se supone que es una autorización firmada por mi madre para que Ariana se encargara de ciertos asuntos médicos. Pero esa firma no es de mi mamá, ni parecida. Es una imitación burda. Jorge la observó. Esto lo firmó otra persona. Definitivamente, podemos mandar esto con un perito grafólogo para que lo confirme, pero a simple vista, esto es una trampa. Eduardo se dejó caer otra vez en su silla. ¿Quién puede hacer algo así, Jorge? ¿Quién se atrevería a desaparecer a mi madre? Jorge dudó unos segundos. Eduardo, ¿confías en Ariana? El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Eduardo no contestó. En ese momento, Mateo se despertó, se talló los ojos y se sentó lentamente. Lo primero que vio fue a Eduardo con cara de cansancio y luego al hombre de traje junto a él. ¿Él es policía?, preguntó. No, es mi abogado, es de confianza. Mateo asintió. Yo quiero ayudar, señor. No sé muchas cosas, pero me acuerdo de cosas que ella decía. Me contaba cosas de cuando usted era niño, cosas que nadie más podría inventar. ¿Qué tipo de cosas? Que se cayó de un árbol y se rompió un diente, que una vez llenó la cocina de agua porque se le olvidó cerrar la llave, que no quería tocar el piano, pero que ella le enseñó a hacerlo jugando. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Todo eso era verdad. Nadie fuera de su familia sabía eso, ni siquiera Ariana. Mateo sacó del bolsillo de su pantalón un dibujo arrugado. Yo dibujo cosas para no olvidar. Aquí está ella. Le entregó el papel. Era un retrato hecho con lápiz. Simple, infantil, pero había algo en la expresión que lo estremeció. Eduardo reconoció los ojos, la forma del cabello, la sonrisa débil. Yo la veía cada semana. Me dejaba quedarme cerca cuando hacía frío. Una vez me curó una herida en el brazo. Me dijo que tenía miedo de que vinieran por ella otra vez, que una mujer joven la había entregado, que la droga que le pusieron la dejaba sin fuerzas. Eduardo apretó el dibujo. Sentía rabia, angustia, miedo, todo junto. ¿Te dijo cómo se llamaba esa mujer? No, pero dijo que la conocía, que era cercana a usted. Eduardo miró a Jorge. No puede ser. Jorge lo miró de vuelta. Hay que ir a la clínica. Esa doctora, Jimena Beltrán, esa mujer tiene respuestas. Es mi prima. Por eso mismo, vas a obtener información que a otros no les daría, pero no vayas solo. Eduardo se levantó, se acercó a Mateo y le puso la mano en el hombro. ¿Estás listo para acompañarme? Sí, señor. Yo quiero que usted la encuentre. ¿Sabes que puede ser peligroso? Mateo asintió. No tenía miedo en los ojos, solo determinación. Antes de salir, Eduardo volvió a revisar la autorización médica. La leyó una vez más. El nombre de Ariana estaba ahí. Era la única que tenía permiso para tomar decisiones cuando su madre supuestamente ya no podía hablar ni firmar nada. Ese papel lo habían guardado bien, casi escondido entre los documentos menos importantes. Jorge sacó su celular. Voy a pedir una cita en la clínica Santa Fe. No digas nada aún. Vamos como si fuéramos a revisar un antiguo expediente. No pueden saber que sospechamos. Eduardo respiró hondo. Está bien, pero si esa mujer sabe algo, lo voy a descubrir. Mateo guardó su dibujo de nuevo, doblándolo con cuidado. Ariana no estaba en la casa. Se había ido temprano sin despedirse. Jorge miró el reloj. Tenemos 2 horas para estar allá. ¿Listos? Eduardo asintió. Caminó hacia la puerta con paso firme. Mateo lo siguió. El niño apenas le llegaba a la cintura, pero caminaba con la frente en alto, como si ya no fuera un niño de la calle, como si en ese momento los dos compartieran una misma misión. Jorge los miró a ambos y sonrió con seriedad. Vamos a reventar esta mentira, pase lo que pase. Y con eso salieron de la casa. La camioneta ya los esperaba afuera. Eduardo no sabía lo que iba a encontrar en la clínica, pero algo dentro de él ya no le permitía seguir con dudas. Iba a llegar hasta el fondo, con o sin ayuda, porque si su madre seguía viva, entonces alguien la quería muerta por segunda vez. La camioneta se detuvo frente a la clínica Santa Fe poco antes del mediodía. Eduardo bajó primero. Llevaba gafas oscuras, el rostro tenso y una carpeta bajo el brazo. Mateo bajó después,
con ropa limpia y una gorra que apenas le tapaba el pelo despeinado. Jorge se quedó atrás unos segundos, hablando por teléfono con alguien de su despacho. El edificio se veía igual que hace 8 años. Fachada blanca, cristales oscuros, jardineras con flores bien cuidadas y un par de guardias en la entrada. Desde afuera, parecía un lugar confiable, profesional, pero algo en la forma en que se abrían las puertas automáticas ya no le inspiraba lo mismo a Eduardo. Al entrar, el aire frío del lobby los envolvió de inmediato. El lugar estaba casi vacío. Una recepcionista de uniforme blanco los recibió con una sonrisa que desapareció apenas Eduardo se quitó los lentes. «¿El señor Beltrán?», dijo sorprendida. «Sí, quiero hablar con la doctora Jimena Beltrán. Es urgente». La mujer dudó unos segundos. «¿Tiene cita?». «No, pero estoy seguro que querrá recibirme». Mateo se quedó a su lado, mirando todo. Las paredes eran lisas, con cuadros modernos y colores fríos. Olor a desinfectante, luces blancas, silencio absoluto. Jorge se acercó rápido y mostró una tarjeta. «Solo será un momento. Venimos a revisar un expediente antiguo, parte de una auditoría». La recepcionista se puso nerviosa. Marcó un número interno. Habló en voz baja. Eduardo la escuchó decir: «¿Está aquí?». «Sí, en persona». «Sí, él». Y luego colgó. «Un momento, por favor. Pueden esperar en la sala B». Los tres caminaron hacia la sala indicada. Mateo no dejaba de mirar hacia todos lados. Se notaba incómodo. El lugar le parecía demasiado limpio, demasiado silencioso. Se sentaron en unos sillones duros, y por un par de minutos nadie dijo nada, hasta que la puerta del fondo se abrió y apareció ella, la doctora Jimena Beltrán, bata blanca, cabello recogido en una cola apretada, rostro seco. Caminó directo hacia ellos, con una expresión que no era ni amable ni agresiva, solo una máscara. «Eduardo, qué sorpresa verte por aquí», dijo sin moverse. «Necesito hablar contigo, a solas». Jimena miró a Jorge, luego a Mateo, y dudó. «¿En qué puedo ayudarte?». «Mi madre». Jimena tragó saliva. No lo disimuló. «Han pasado años, Eduardo. Lo siento mucho, de verdad. No vengas con condolencias. No estoy aquí por eso. Quiero ver su expediente, completo, cada hoja, cada nota médica. Y también quiero hablar contigo sobre lo que pasó los últimos días que estuvo aquí». Jimena desvió la mirada un segundo. «Está bien, sígueme». Mateo se levantó también, pero Eduardo le dijo que esperara con Jorge. No tardamos. Siguió a su prima por un pasillo largo, hasta una oficina pequeña con paredes llenas de archivos. Jimena cerró la puerta detrás de ellos. «¿Qué estás buscando exactamente?», preguntó, sentándose detrás de su escritorio. «La verdad», Jimena suspiró. Abrió un cajón y sacó una carpeta azul. La colocó sobre la mesa. Eduardo se sentó frente a ella y empezó a revisar. Eran muchas hojas, informes médicos, notas de enfermería, firmas, autorizaciones. Todo parecía en orden, pero él ya sabía qué buscar. Encontró otra copia del acta de defunción y de nuevo la firma del doctor retirado. También estaba ahí el informe de estado clínico del último día, firmado por ella. «¿Estás segura que tú escribiste esto?», preguntó señalando el documento. Jimena lo miró sin pestañear. «Sí, yo era la responsable. Estuve con ella todo el tiempo. ¿Hasta el final?». Jimena asintió. «Mateo te vio». La doctora parpadeó. «¿Mateo?». «El niño que estaba conmigo. Dijo que tú estabas con las personas que se llevaron a mi madre. No a un hospital, a un basurero». Jimena se quedó en silencio. Por un momento pareció que iba a decir algo, pero no lo hizo. Eduardo golpeó la mesa con la palma abierta. «Dime la verdad, Jimena. ¿Está viva?». «Eduardo», empezó ella, pero se detuvo. «No voy a salir de aquí hasta que me digas la verdad». Jimena cerró los ojos. «No puedo hablar sin un abogado». «Entonces estás ocultando algo». Jimena se puso de pie. «No tienes idea de lo que estás haciendo. Esto es más grande de lo que crees. ¿Quién más está metido?». Ella no respondió. Solo abrió la puerta. La consulta terminó. Eduardo salió con el corazón acelerado. Volvió con Jorge y Mateo. «¿Y bien?», preguntó Jorge. No dijo nada, pero lo vi en su cara. «¿Sabe lo que pasó? Lo está ocultando». Mateo tiró de su camisa. Vi algo cuando ella abrió el cajón. Había una memoria USB negra, chiquita. No la tocó, pero estaba ahí. Eduardo lo miró. «¿Estás seguro?». «Sí, tengo buena memoria». Jorge le habló bajo a Eduardo. «Podemos conseguirla, no hoy, pero tengo a alguien que puede ayudarnos. Dame 2 días». Eduardo asintió. «Hazlo, cueste lo que cueste». Salieron de la clínica sin volver la vista atrás. Nadie los despidió.
La recepcionista fingió una sonrisa falsa y evitó mirarlos a los ojos. Todo el lugar se sentía como una jaula blanca, silenciosa, pulcra, pero llena de secretos. En el camino de regreso, Eduardo no dijo nada. Mateo se quedó dormido otra vez. Jorge hablaba por teléfono, organizando lo necesario para acceder a esa oficina de forma discreta. Eduardo miraba por la ventana, pero no veía la ciudad. Solo veía a su madre, sonriéndole tocando el piano, repitiéndole la misma frase que le decía cuando era niño: la música siempre te va a guiar de regreso. Y ahora, esa música parecía sonar muy lejos, pero él estaba decidido a seguirla, hasta donde fuera. Las horas pasaban lento. Eduardo no podía dejar de pensar en esa pequeña memoria USB que Mateo había visto en el cajón de la doctora. Desde que salieron de la clínica, tenía esa imagen clavada en la mente como una astilla. No sabía qué contenía, pero algo le decía que esa memoria podía ser la clave, algo que ella no quería que nadie viera, algo que podría explicar por qué su madre había terminado en un basurero y no en una tumba. Jorge cumplió lo que prometió. En menos de 2 días ya tenía todo planeado. Uno de sus contactos, un técnico que había trabajado para empresas de seguridad privada, le debía un favor. El hombre era experto en accesos silenciosos. No era un ladrón, pero sabía entrar, revisar y salir sin dejar huella. Su nombre era Elías, un tipo de barba cerrada, lentes gruesos y mirada directa. No preguntó mucho, solo dijo: si está ahí, la voy a sacar. El plan era sencillo, pero arriesgado. Jimena no trabajaba en la clínica todos los días. Según los registros que Jorge consiguió, los miércoles tenía consulta en otro hospital. Usarían ese hueco. Elías entraría por la parte trasera con un gafete falso y un maletín de mantenimiento. Sabía cómo desconectar las cámaras del pasillo durante 3 minutos. Jorge lo acompañaría como supervisor. Eduardo no iría. Tenía que mantenerse alejado para no levantar sospechas. Ese miércoles, la espera fue eterna. Eduardo se quedó en casa, caminando de un lado a otro. Mateo estaba con él, sentado en la cocina, comiendo cereal como si todo fuera normal. Pero no lo era, ni lo sería nunca más. Pasadas las 3 de la tarde, Jorge llamó. Eduardo contestó al segundo tono. «La tenemos», dijo Jorge sin rodeos. Eduardo sintió un escalofrío. «¿Estás seguro?» «Negra», marca Kingston. Justo como dijo Mateo. Estaba en el cajón de la derecha. No había contraseña, pero la conectamos a una laptop y vimos los nombres de los archivos. Hay más de 10 documentos y un par de videos. ¿De qué tipo? No lo sé. No los abrimos ahí. Lo mejor es que los veas tú mismo. Voy en camino. Cuando Jorge llegó, Eduardo ya tenía todo preparado en su estudio. Cerró las cortinas, apagó las luces y conectó el USB a su computadora personal. Mateo se sentó en una esquina, en silencio, sin interrumpir. Jorge cruzó los brazos y se quedó de pie. Nadie respiraba fuerte. Nadie quería perderse nada. Aparecieron los archivos, carpetas con nombres como paciente KB, sedación progresiva, informe final, traslado no autorizado. Eduardo hizo clic en uno que decía Video CT 1. El archivo se abrió. Era una grabación de seguridad. Imagen clara. Fecha: 8 de abril. 8 años atrás. La cámara enfocaba una habitación con luz tenue. En la cama, una mujer delgada, con sonda en la nariz y brazos conectados a suero. Era ella, Karina Beltrán. Eduardo se acercó más a la pantalla. En la imagen se veía cómo Jimena entraba a la habitación. Iba con bata, carpeta en mano y un frasco transparente. Se acercó al suero, abrió el frasco y colocó algo en el gotero. Karina estaba despierta, aunque apenas podía mover los ojos. Jimena le hablaba, pero no se escuchaba el audio, solo los gestos. Luego salió de la habitación. Eduardo cerró el puño. «¿Qué es eso?», preguntó, apenas pudiendo contener la rabia. «Debe ser la sedación. Es un procedimiento que puede hacerse en pacientes terminales, pero solo bajo ciertas condiciones. Y con autorización familiar legal», explicó Jorge. «Y esa autorización venía firmada por Ariana», dijo Eduardo, casi escupiendo el nombre. «Sí, lo que significa que todo esto se hizo bajo tu nombre, pero sin tu consentimiento verdadero». Eduardo abrió otro video. Esta vez, la cámara estaba en un pasillo. Hora: 2:14 de la madrugada. Un grupo de personas vestidas de blanco entraba por una puerta lateral. Una camilla, una manta encima, 2 enfermeros falsos. Cargaban a Karina completamente sedada. Su cuerpo no se movía. Uno de ellos sacó una identificación,
al pasar por el sensor. Nombre: Fundación Luz Nueva. No hay ninguna fundación registrada con ese nombre, dijo Jorge. Ya revisé. Entonces la usaron como fachada, contestó Eduardo. En otro de los archivos había un informe. Eduardo lo abrió y comenzó a leer. Era una lista detallada de los medicamentos aplicados a Karina. Las dosis aumentaban cada día, justo antes de declararla en coma irreversible. Las notas eran firmadas por Jimena. Incluso había un correo electrónico enviado desde su cuenta institucional con el asunto: Caso KB. Protocolo terminado. Lista para traslado. Jorge lo leyó también. Lo entendía mejor que él. Esto es prueba de manipulación médica y complicidad. Mínimo. Esto es grave, Eduardo. Mateo se acercó lentamente. Eduardo dudó un segundo, pero luego giró la pantalla para que viera. El niño reconoció la escena. Ese es el cuarto donde me dijo que vivía antes. Me lo describió igual, con la cortina blanca y el mueble de madera. Me dijo que no podía hablar bien ahí, que todo le dolía. Eduardo sintió que le ardían los ojos. Cerró todos los archivos, desconectó el USB y lo guardó en una caja de seguridad dentro del mismo escritorio. Luego miró a Jorge. Esto no se puede quedar aquí. Lo sé, pero tenemos que movernos con cuidado. Si Jimena se da cuenta de que lo tenemos, puede intentar huir. Y Ariana, no tengo idea de qué tanto sabía, pero su firma está en todo. Eduardo se quedó en silencio unos segundos. Luego levantó la vista. Ariana no solo sabía, Ariana lo planeó. Jorge lo miró con cara seria. No le respondió, pero tampoco lo negó. Mateo interrumpió. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Eduardo le puso la mano en el hombro. Ya no lo veía como un niño más. Lo veía como alguien que le había devuelto la vida. Ahora vamos a encontrarla, a mi mamá, y vamos a llevar esto hasta el final. Eduardo no durmió esa noche. El contenido del USB lo había dejado con una mezcla de rabia, tristeza y miedo que no podía quitarse de encima. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de su madre en esa cama, apenas moviéndose sin poder hablar, mientras le metían cosas en el cuerpo para dejarla como muerta. Eso no era un error médico, era algo más, algo pensado, planeado, organizado. A la mañana siguiente, Jorge volvió a la casa con una copia de los archivos encriptada y un informe adicional que había pedido a un perito digital. El USB no solo tenía videos. Había correos electrónicos, imágenes de recetas, horarios internos y hasta audios grabados desde un celular. «Hay uno que tienes que escuchar», dijo Jorge mientras abría su laptop. Eduardo y Mateo se acercaron. Jorge hizo clic. El audio comenzó. Se escuchaban voces. Una era de mujer, reconocible al instante. Era Ariana. «¿Y si despierta?», decía con tono molesto. «No va a despertar», respondía otra voz, que Eduardo supo de inmediato que era Jimena. «Está sedada todo el día. No puede ni parpadear sin ayuda. ¿Y estás segura de que los papeles van a pasar? Con las firmas que me diste y lo que redactó el abogado, sí, parece todo legal. Incluso está la autorización del hijo, aunque él nunca la firmó. Perfecto, porque si algo sale mal tú eres la cara visible, ¿se entendiste? Yo no puedo aparecer en esto». Eduardo pausó el audio. Se quedó mirando a la pantalla como si fuera a romperla de tanto apretar los dientes. «Ella, fue ella», dijo en voz baja. «Lo sabía, lo planeó». Mateo no entendía cada palabra, pero podía sentir el dolor de Eduardo como si fuera suyo. Jorge buscó otro archivo, un correo, asunto, confirmación de traslado. Era de la doctora, dirigido a un contacto externo. La respuesta incluía una dirección, una bodega en Ecatepec. El correo era de hace 8 años. La fecha coincidía con el video del traslado. «Aquí se la llevaron primero, antes de mandarla a donde sea que haya terminado», dijo Jorge. «¿Y esta empresa de transporte? ¿Existe?», preguntó Eduardo. «No, es una empresa fantasma, Transportes Almeda. No tiene oficina, no tiene empleados. Solo aparece registrada con un domicilio en un lote baldío». Eduardo apretó los puños. Todo estaba claro. No había sido una muerte natural. Había sido un secuestro, un engaño bien armado para sacarla del camino sin que nadie preguntara. «¿Y para qué?», preguntó, aunque ya empezaba a imaginar la respuesta. Jorge se acomodó en el sillón. «Lo más probable, la herencia, las propiedades, las acciones, la casa de Puebla, la participación en la fundación. Cuando Karina cayó enferma, tú todavía no tomabas el control. Era ella quien tenía la última firma en todo. Si seguía viva, seguía teniendo poder. Ariana sabía que casándose contigo con tu madre fuera del camino,
Iba a tener acceso a todo, pero no podían matarla directamente. Tenían que hacerla desaparecer, dijo Eduardo, más para sí que para los demás. Y encontraron la forma perfecta: sedarla, simular un coma, falsificar los papeles y sacarla por la puerta trasera de la clínica. Mateo alzó la mano, como si estuviera en la escuela. ¿Y si la llevaron a esa bodega? ¿Todavía podemos encontrar algo ahí? Jorge lo miró. A pesar de la situación, le impresionaba la forma en que el niño pensaba. Vamos a ir, dijo Eduardo. Pero no ahora. Si vamos directo, pueden sospechar. Jimena ya debe estar nerviosa. Si ve que nos estamos acercando, puede borrar todo. Eduardo lo pensó unos segundos. Entonces haremos algo mejor. Vamos a reunir más pruebas. Y vamos a enfrentarla. Jorge lo miró serio. ¿Vas a hablar con Ariana? Sí, esta vez sin avisarle. Voy a verla en su departamento, a solas, y voy a grabar cada palabra. Esa tarde, Eduardo le pidió a Jorge una micrograbadora. La escondió en la solapa de su saco. Mateo se quedó en la casa con una de las empleadas. Eduardo condujo él mismo hasta el edificio donde vivía Ariana. Al llegar, el portero no puso resistencia. Todos lo conocían ahí. Subió en el elevador con el estómago revuelto. Ariana abrió la puerta con una sonrisa fingida. Vestía un conjunto elegante, el maquillaje perfecto como siempre. «Amor, qué sorpresa», dijo. Eduardo entró sin saludar. Caminó directo a la sala. Ariana lo siguió, nerviosa. «¿Estás bien? ¿Por qué no avisaste?» Eduardo se sentó. La miró fijo. «Necesito que me digas la verdad. ¿De qué hablas? ¿De mi mamá?» La cara de Ariana cambió de inmediato. «Eduardo, ya hablamos de eso. Es una locura». «¿Seguro?» «Porque tengo pruebas. Videos, correos, audios, de ti, de la doctora, planeando todo, firmando papeles falsos». Ariana retrocedió un paso. «¿Me estás acusando de algo?» «No, te estoy diciendo lo que ya sé. No tienes idea de lo que estás diciendo. Entonces explícame tú. ¿Qué hiciste con mi mamá?» El silencio fue largo. Ariana bajó la mirada. Caminó hacia la cocina. Se sirvió un vaso de agua. Tenía la mano temblorosa. «Yo no la lastimé», dijo al fin. Solo quería que las cosas se ordenaran. Tu mamá no confiaba en mí. Siempre me miraba con desprecio. No me dejaba opinar en nada. Estaba metida en todo. Me hacía sentir como si no perteneciera. ¿Y por eso la entregaste?» «Yo no la maté. Solo hice lo que había que hacer para proteger lo nuestro». Eduardo se levantó. «No hay nosotros. Se acabó». «Eduardo, no puedes». «Sí puedo. Y vas a pagar por lo que hiciste. Tú y todos los que participaron». Ariana se quedó ahí sin moverse. Eduardo salió del departamento sin mirar atrás. Afuera, el aire le pegó en la cara como un golpe. Pero por primera vez en días, respiró con fuerza. Tenía lo que necesitaba. Al volver a casa, Mateo lo esperaba despierto. ¿Qué dijo? Eduardo lo miró. «Que ella no pertenece a nuestra historia». Mateo sonrió, sin saber del todo qué quería decir eso, pero entendiendo que las cosas estaban cambiando. Y esa noche, por primera vez, Eduardo sintió que estaba más cerca de volver a ver a su mamá, porque ahora el plan monstruoso ya no era un secreto, estaba al descubierto, y lo que seguía era justicia. A la mañana siguiente, Eduardo despertó temprano. No había podido dormir bien, pero eso ya no importaba. Había pasado la madrugada escuchando una y otra vez la grabación que obtuvo en el departamento de Ariana, su voz temblorosa, sus frases sueltas, las justificaciones tontas. Cada palabra era un clavo más en su propia tumba. No era solo un error, había sido un plan pensado, calculado, y ahora él lo tenía todo grabado. Mateo lo encontró en el comedor, tomando café, con el rostro serio. El niño no dijo nada al principio, pero luego se acercó despacio con su cuaderno de dibujos. «¿Y ahora qué vamos a hacer?», preguntó. Eduardo respiró hondo. «Ahora vamos a cerrarle el paso. Ariana ya no puede seguir fingiendo». La decisión estaba tomada. Eduardo no iba a esperar. Llamó a Jorge y le pidió que se encontraran en la oficina principal de la fundación, ahí donde todo el mundo los veía como una pareja modelo. Ariana todavía era parte del comité ejecutivo, tenía oficinas, acceso a cuentas, contactos con patrocinadores, pero todo eso iba a cambiar. Antes de salir, Eduardo le pidió a una de sus asistentes que imprimiera copias de los documentos del USB y la transcripción del audio de la confesión. Jorge hizo lo mismo con el video donde se veía a Karina siendo trasladada en la camilla. No iban a golpear primero en lo legal, pero sí en lo público. Necesitaban que todos supieran la verdad antes de que ella intentara mover sus influencias. Al llegar al edificio de la fundación, varios empleados lo saludaron con respeto.
Eduardo respondió con un gesto de cabeza, sin detenerse. Jorge ya lo esperaba en la sala de juntas. Preparó todo sobre la mesa: los papeles, el audio, la laptop. A los pocos minutos Ariana entró. Venía arreglada, como siempre, con ese perfume que usaba en cada evento, esa sonrisa que ya no convencía a nadie. «¿Qué es esto? ¿Una reunión de emergencia?», preguntó, dejando su bolso sobre la mesa. «Siéntate», le dijo Eduardo sin rodeos. Ariana lo miró molesta, pero obedeció. «No entiendo tu actitud. Ayer viniste a mi casa como un loco, y ahora esto... Ya se acabó el juego», interrumpió Eduardo. «Aquí están los documentos, las pruebas, tus mentiras, tu firma falsificada, tu voz en la grabación. No hay forma de que salgas limpia de esto». Jorge encendió la laptop, reprodujo el audio. Ariana se tensó de inmediato, cerró el puño, pero no dijo nada. Su rostro cambió. Ya no era la prometida perfecta, era alguien atrapada. «¿Me estás grabando sin permiso?», dijo al fin. «No necesito permiso para defender a mi madre», respondió Eduardo. Ariana se levantó. «Todo esto lo estás armando porque estás confundido. Ese niño te metió ideas en la cabeza. Te está manipulando. Ese niño me salvó la vida», gritó Eduardo golpeando la mesa. «Él me dijo la verdad que tú me escondiste. ¿Y ahora qué? ¿Vas a ir con la policía? ¿Vas a arruinar tu imagen solo por una vieja enferma que ni siquiera sabe quién eres?» Eduardo sintió que algo dentro de él se quebraba. «No me hables así de mi madre. No te lo voy a permitir». Ariana se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Bajó la voz. «Eduardo, por favor, podemos hablar. Yo te amo. Lo hice todo por nosotros». «No hay nosotros. No más». Jorge le entregó un sobre. «Ya no formas parte del consejo. Aquí está la notificación formal». Ariana tomó el sobre con rabia. «¿Así me pagas? ¿Después de todo lo que hice por ti?». «Después de lo que hiciste contra mí es lo mínimo», respondió Eduardo. Ariana salió de la sala como una furia. Nadie en la oficina dijo una sola palabra. Todos sabían que algo grave había pasado. Las puertas del elevador se cerraron tras ella y con eso terminó su historia dentro de la fundación. De regreso en la casa, Eduardo encontró a Mateo en el jardín, jugando con un perrito que uno de los empleados había traído para animarlo. El niño se acercó en cuanto lo vio. «¿Y? ¿Ya no va a molestarnos?». «No», respondió Eduardo. «Pero ahora viene lo más difícil, encontrar a tu abuela». Mateo sonrió. Ya la llamaba así. «Tu abuela». Jorge se quedó conversando con Eduardo en el estudio. «Todavía falta. Jimena no se va a quedar quieta. En cuanto se entere que Ariana cayó, va a buscar su salida». «¿Y la bodega en Ecatepec? ¿Ya tenemos algo más?». «Sí. Mi contacto encontró un registro de entrega. Alguien firmó como coordinador externo. Nombre: Salvador Castañeda. ¿Lo conoces?». «No, pero vamos a buscarlo». Jorge se fue a organizar eso. Eduardo subió al cuarto de su madre, el que nunca había cambiado desde que ella murió. Todo seguía igual. La cama bien tendida, los libros ordenados, la foto de ambos sobre el buró. Se sentó en la orilla de la cama y respiró profundo. «Ya casi, mamá», dijo en voz baja. «Ya casi te encuentro». Esa noche, Ariana empacó algunas cosas y se fue de su departamento. Le pidió ayuda a un viejo contacto político, pero todos empezaban a cerrarle la puerta. El escándalo era cuestión de días, y ella lo sabía. Mientras tanto, Eduardo y Mateo seguían en movimiento, preparando lo siguiente, lo más importante, porque las mentiras de Ariana ya habían caído, y ahora era momento de empezar a buscar a quienes se la llevaron, porque Karina estaba viva, y alguien tenía que pagar por todo. La tarde estaba nublada cuando Jorge llamó a Eduardo para decirle que habían encontrado algo nuevo. Se habían enfocado en revisar las cámaras antiguas de la clínica, más allá de los videos que ya tenían del USB. Había una copia guardada en los servidores del hospital que no se había borrado, y un contacto de Jorge había logrado acceder a ellas usando una orden discreta que uno de sus amigos jueces firmó como parte de una investigación privada. Cuando Eduardo llegó a la oficina de Jorge, se notaba cansado pero con los ojos fijos en la pantalla. Jorge lo recibió con una expresión seria, sin perder el tiempo. «Mira esto», dijo girando la laptop hacia él. Era un video de la entrada trasera de la Clínica Santa Fe. Fecha: la madrugada del día en que supuestamente Karina Beltrán había muerto. Hora: 2:41 am. La imagen mostraba una camioneta entrando por una reja lateral. Era una camioneta gris, sin logotipos visibles, pero lo suficientemente clara como para distinguir su forma: cuadrada, vieja, sin placas delanteras.
Del vehículo bajaron dos hombres con batas blancas falsas. Traían una camilla cubierta. Subieron por una rampa que daba directo al área de servicio. No hablaban, no miraban a las cámaras. Uno de ellos llevaba un gafete colgando, pero la imagen no tenía resolución suficiente para leer el nombre. La camioneta permaneció encendida. Eduardo se acercó más a la pantalla. «Detén ahí», dijo. Jorge pausó la imagen justo cuando los hombres estaban entrando por la puerta. «¿Qué ves?», preguntó. Eduardo miraba fijamente la puerta tras ellos. «La cámara alcanzó a tomar parte de la matrícula trasera», dijo señalando una esquina. «Solo se ve una parte, pero es algo». Jorge amplió la imagen. Apenas se alcanzaban a ver 3 letras, XPH. Luego una mancha. Eduardo las anotó en una libreta. «No es mucho, pero puede servir». «¿Y el modelo?» «Chevrolet Express, año 2009 o 2010», respondió Jorge. «Color gris plomo. Ya le pasé esta información a mi contacto en el registro de transporte. Están cruzando datos». Mateo entró en ese momento con una bolsa de pan dulce y 2 jugos. Los dejó en la mesa sin decir nada. Se notaba que ya se había acostumbrado a esos momentos en los que todo el ambiente se llenaba de tensión. «¿Otra vez la camioneta?», preguntó. «Sí», dijo Eduardo sin quitar la vista de la pantalla. «Yo la vi, cerca del basurero. Una vez me escondí porque pensé que venían por mí». «¿Estás seguro que era la misma?» «Sí, no tengo duda. Me acuerdo por los espejos. Uno estaba roto y el otro lo tenía colgando, y la parte de atrás estaba abollada. Era igualita». Eduardo y Jorge se miraron. Ese dato no aparecía en el video, pero el niño lo había notado en la vida real. «¿Cuándo fue eso?» «Hace como una semana antes de que me encontrara a la señora Karina por primera vez. La camioneta se quedó estacionada un rato. Luego se fue. Nadie bajó». Eduardo se acercó a Mateo. «¿Te acuerdas de alguien que haya hablado con los hombres de esa camioneta?» «No. Pero después de que se la llevaron, una señora del basurero dijo que eran de una fundación, que habían ido por otras personas antes, que prometían ayudarlos, pero que muchos ya no volvían». Jorge anotó todo. «Vamos a ir al basurero», dijo Eduardo de inmediato. «¿Ahora?» «Sí. Si esa camioneta pasó por allá, alguien tiene que saber más». Salieron de inmediato. La camioneta de seguridad los llevó hasta Santa Aurelia, un barrio a las afueras de la ciudad, cerca de una zona industrial. El basurero estaba en una colina, y desde lejos se veía la columna de humo constante que salía de un rincón donde quemaban lo que no servía. Mateo guiaba con precisión. Sabía exactamente dónde había vivido, dónde encontró por primera vez a Karina y dónde solía esconderse. El lugar era duro. Niños descalzos, perros flacos, carritos llenos de latas y casitas hechas con lonas, madera y pedazos de metal. Al llegar, varios miraron la camioneta con desconfianza. Pero cuando vieron que Mateo bajaba con Eduardo, algunas personas se acercaron. Una mujer con trenzas y gorra sucia fue la primera en hablar. «Tú eres el niño que cuidaba a la señora loca, ¿verdad?» Mateo asintió. «¿Dónde está ella? ¿Sigue aquí?» La mujer bajó la mirada. «Se la llevaron. Unos hombres, igual que a don Chema y a la viejita que vendía tamales. Venían con camiones sin logos. Decían que eran de ayuda, que los iban a llevar a un refugio». «¿Qué refugio?», preguntó Eduardo. «Decían algo como Fundación Luz de Esperanza, o algo así, pero nadie regresó. Nunca. ¿Te acuerdas de la camioneta?» «Claro. Era gris, fea, tenía un golpe en la parte trasera y olía a químicos». Eduardo sacó su celular y mostró una imagen de la camioneta captada por la cámara de la clínica. «¿Era esta?». La mujer la miró bien. «Sí, esa misma». Eduardo sintió un vacío en el estómago. Ahí había estado. Su madre había pasado por ese lugar, viva, débil, olvidada, sin que él supiera nada. ¿Dónde la tenían? En una casucha al fondo. Ella no quería salir mucho. Se quedaba escribiendo cosas en hojas sueltas. Ayudaba a otros con medicinas. Era buena, muy buena. Caminaron hasta esa casucha. Era pequeña, hecha con cartón y lonas. Dentro aún quedaban algunas cosas. Un frasco con pastillas vencidas, una manta vieja, una hoja con dibujos de teclas de piano hechas con carbón. Eduardo la levantó con cuidado. Era como una nota, un teclado imaginario. Karina había estado ahí tocando en su mente, como para no volverse loca, como si la música la mantuviera viva. ¿Dónde fue la última vez que la vieron? En la mañana, hace como 2 semanas. Unos hombres vinieron. Se la llevaron con cuidado, pero ella lloraba. No quería irse. Decían que la llevarían a un lugar limpio. Le prometieron comida, cama, pero se la llevaron como si cargaran algo muerto. ¿Sabes a dónde? No,
pero escuché que uno de ellos dijo, Ecatepec. Eduardo se levantó. Vamos allá. El calor en Santa Aurelia era pesado, pegajoso. El aire olía a quemado, a comida vieja y a plástico derretido. Eduardo caminaba detrás de Mateo, esquivando charcos de agua sucia, cables colgando y montones de basura apilada por todos lados. Jorge venía detrás de ellos, con el celular en la mano, grabando detalles con disimulo, como si ya supiera que todo lo que estaban viendo podía servir como evidencia. La señora de las trenzas, la misma que había hablado con ellos antes, iba adelante guiándolos. Se llamaba Eulalia, pero todos ahí la conocían como la tía. Era la que curaba raspones, la que repartía arroz cuando había de sobra, la que cuidaba a los niños cuando las mamás salían a buscar cartón. Aquí es, dijo señalando una parte del terreno más alta, justo detrás de una barda rota. Aquí se quedaba la señora. Eduardo subió con cuidado. El lugar estaba lleno de restos de metal, colchones destruidos y una estructura hecha con palos de madera y lonas azules. Por dentro, la casucha tenía una colchoneta vieja, un banco roto y una caja de zapatos con cosas adentro. Mateo se metió primero y sacó con cuidado la caja. Esta era de ella. No dejaba que nadie la tocara. Eduardo se agachó junto al niño y vio el contenido. Había una libreta con hojas sueltas, una bolsa de plástico con pastillas caducadas, una foto arrugada de un piano y una carta escrita con pluma azul. La tomó con las manos temblorosas. Era la letra de su madre. Eduardo, no sé si un día leas esto. No sé si estoy viva, si aún tengo tiempo, si me volverás a ver. Si lo haces, recuerda que no me rendí. Solo me quitaron la voz, me quitaron la libertad, pero no pudieron quitarme el amor que siento por ti. Eso no se borra, nunca. Eduardo apretó la hoja contra su pecho. Mateo bajó la cabeza. Jorge no dijo nada. El silencio se volvió más fuerte que el ruido de los carros lejanos o de los perros ladrando. ¿Esto es suficiente para denunciar?, preguntó Eduardo, sin despegar la vista de la carta. Esto es oro puro, pero necesitamos ubicarla. Con esto ya no es solo sospecha, es prueba viva. Ella estuvo aquí, viva, consciente. Eulalia regresó con un termo de agua. Cuando se la llevaron me dijo que si volvía alguien preguntando por ella, les diera eso. Sacó una pequeña hoja de papel enrollada como un tubito. Dijo que lo escondiera bien. Lo guardé bajo una piedra, por si acaso. Eduardo lo tomó. Era una nota escrita rápido, casi ilegible. Refugio San Gabriel, montaña. Hombres mienten. No confíes en nadie. Ayuda. Jorge anotó todo. Esto es una pista clave. San Gabriel. En zona montañosa. Eso puede ser en Hidalgo. Hay varios lugares con ese nombre. Voy a cruzarlo con mapas y rutas de transporte clandestinas. Eduardo miró a Eulalia. ¿Tú la viste el último día? Sí, temprano. Ella me pidió pan y un poco de agua. Estaba débil, pero aún se ponía a hablar con los niños. Les contaba cuentos. Les enseñaba a tocar con los dedos sobre la mesa, como si fuera un piano invisible. Era buena. De esas personas que no se quejan, solo ayudan. ¿Y los hombres que vinieron? ¿Cómo eran? Traían uniforme blanco, pero ninguno hablaba como doctor. Uno de ellos tenía un tatuaje en el cuello, una cruz con unas letras. El otro llevaba una cadena gruesa. Parecían más choferes que médicos. Mateo intervino. Uno de ellos me quiso dar dulces para que me fuera. Yo no los acepté. Eduardo sintió otra vez ese nudo en el pecho. Todo había estado ahí, a la vista, pero nadie lo notó. Nadie hizo nada. ¿Y nadie más los ha vuelto a ver? No. Pero hubo una vez que alguien vio esa misma camioneta cerca de la zona industrial de Ecatepec. Dicen que hay bodegas abandonadas por allá, donde meten a la gente antes de moverla a otro lugar. Eduardo se puso de pie. ¿Puedes llevarnos? Eulalia dudó. No puedo dejar a los niños, pero puedo decirle a alguien que los acompañe. Hay un chavo que trabaja en los camiones de basura. A veces ve cosas, lo conocen como el guarumo. Mateo soltó una sonrisa. Yo lo conozco. Me dio una vez una caja llena de pan duro. Media hora después, un hombre delgado, con gorra roja y olor a diésel, llegó al punto de encuentro. Apenas saludó. Fue directo al grano. Ustedes andan buscando a la señora que se llevaron, ¿verdad? Eduardo asintió. Yo vi cuando la subieron. Estaba llorando, pero no gritaba. Solo apretaba algo en la mano. Creo que era un rosario. ¿Y a dónde se la llevaron? No sé exacto. Pero la camioneta se fue hacia la zona de las rieleras, donde están las bodegas viejas. Yo he visto cosas raras ahí. Gente entrando y saliendo sin maletas, pero con caras de susto. Jorge sacó una libreta y apuntó todo. ¿Puedes llevarnos?, preguntó Eduardo. Sí, pero con cuidado.
Eso está pesado. No es zona segura. Volvieron a la camioneta. El guarumo los guió por calles secundarias, hasta llegar a una zona con fábricas abandonadas, techos caídos, bardas con grafitis, ratas corriendo entre charcos de agua negra. Eduardo bajó y miró a su alrededor. Había un silencio raro, como si todos se hubieran ido y solo quedaran los fantasmas. Mateo se bajó también. Yo vi esa bodega antes, dijo señalando una con portón rojo. Ahí estaba la camioneta. Jorge se acercó con cuidado. Escucharon voces dentro. Eduardo hizo una seña para que no se acercaran más. Se pegaron a la pared. Eran dos hombres hablando. Ya se la llevaron al refugio. Allá van a decidir qué hacen con ella. ¿Y si el viejo la encuentra? No va a llegar. Está lejos. No hay señal. Nadie sube ahí sin guía. Además no va solo. Va con el niño ese. Eduardo cerró los ojos. Ya sabían de ellos. Ya los tenían en la mira. Mateo le apretó la mano. Tenemos que llegar antes. Eduardo asintió. Vamos por ella, sea donde sea. Eduardo no quería perder más tiempo. Después de escuchar a los dos tipos hablar dentro de la bodega, supo que no podía quedarse ahí parado esperando a que todo se resolviera solo. Habían dicho claramente que a su madre ya se la habían llevado, que estaba en un refugio, en un lugar lejos, escondido y que era difícil llegar. Eso le confirmaba dos cosas. Uno, que su mamá seguía viva, y dos, que alguien todavía la tenía encerrada como si fuera un objeto. Volvieron a la camioneta sin que los vieran. Jorge manejaba. Eduardo iba en el asiento del copiloto, apretando los dientes, mientras Mateo y el guarumo iban atrás, en silencio. El olor a gasolina y basura aún pegado en la ropa, pero nadie decía nada. Solo querían llegar y pensar con claridad. De regreso en la casa, Jorge conectó su laptop a la televisión del estudio y empezó a buscar todo lo que pudiera tener relación con Fundación Luz Nueva y Refugio San Gabriel. Esos eran los dos nombres que habían salido en las conversaciones, en las notas, en las pistas que su mamá había dejado atrás. Aquí hay algo, dijo Jorge después de una hora, revisando páginas con nombres similares. Fundación Luz Nueva aparece como organización sin fines de lucro, registrada hace 10 años, pero no tiene actividades públicas, no tiene dirección exacta, no tiene teléfono, solo un correo electrónico que nadie responde. Eduardo se cruzó de brazos. ¿Quién firmó los papeles de registro? Aquí está, Salvador Castañeda. Mateo levantó la cabeza. Ese nombre lo escuché en el basurero. Un tipo dijo que ese era el jefe de los que venían por la gente. Eduardo se acercó a la pantalla. ¿Qué hay algo más? ¿Fotos? ¿Algún dato de ese tal Salvador? Solo un CURP viejo y una dirección que ya no existe. Esto es fachada. Esta fundación no ayuda a nadie. Solo la usan para mover personas. ¿Como una red? Exacto. Dicen que rescatan, pero nadie regresa. Nadie ve a dónde se los llevan. Y el nombre cambia según el estado. En otro registro de Hidalgo aparece como Hogar San Gabriel. Mismo patrón, mismo fundador. Mateo miró al piso. Ella no quería irse. Lo dijo, que no confiaba en ellos. Eduardo lo miró con seriedad. Y tú hiciste bien en quedarte. Tú me trajiste hasta aquí. Jorge siguió buscando hasta encontrar algo más. Una foto antigua de un evento de beneficencia en Pachuca. En la imagen aparecía un grupo de personas con uniformes blancos y al centro un hombre con traje gris y lentes oscuros. Ese debe ser Salvador, dijo Jorge. Míralo bien. ¿Lo reconoces? Mateo se acercó, entornó los ojos y asintió. Él iba manejando la camioneta. Eduardo tomó una captura de pantalla. ¿Dónde fue ese evento? Aquí dice Colonia Santa María, cerca de la carretera a Real del Monte. Entonces ahí empieza la búsqueda. Jorge contactó a uno de sus amigos en Hidalgo, un periodista de investigación que llevaba tiempo tras la pista de fundaciones fantasmas que ofrecían ayuda en pueblos, pero que desaparecían gente. El tipo, un tal Marco León, accedió a reunirse con ellos en cuanto llegaran. Nos vemos mañana a primera hora en una gasolinera cerca del kilómetro 36, dijo Jorge. Él conoce la zona y ha estado siguiendo casos similares. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro, repasando todo lo que había pasado. La imagen de su madre encerrada en algún lugar desconocido lo tenía al borde, y aunque ya estaban más cerca, también sabía que estaban pisando terreno peligroso. Al amanecer, salieron hacia Hidalgo. Mateo iba con ellos. Aunque Jorge insistió en dejarlo con alguien, Eduardo fue claro. No, él empezó esto conmigo. Que va a estar cuando todo termine.
La carretera era larga, llena de curvas y neblina. Subían por los caminos de la sierra, dejando atrás la ciudad. Cuando llegaron a la gasolinera, Marco León ya los esperaba. Era un hombre delgado, con barba sin afeitar, lentes de sol y una mochila colgada al hombro. ¿Tú eres el hijo de Karina Beltrán?, preguntó al verlo. Sí, he estado siguiendo este caso desde hace años. Lo de tu mamá no fue un caso aislado. He encontrado al menos 5 personas más que murieron en clínicas privadas, pero que fueron trasladadas en condiciones sospechosas. Algunos nunca aparecieron. Otros fueron encontrados vagando sin memoria. Todos relacionados con esta red. ¿Y sabes dónde está el refugio? Hay un sitio cerca del Cerro de los Venados. No aparece en los mapas. Solo lo conocen los locales. Se llama San Gabriel, pero no es un refugio. Es una casa vieja, cercada, con hombres armados. Dicen que ahí llevan a los inservibles. ¿Inservibles?, preguntó Eduardo apretando los dientes. Así los llaman. Gente que no tiene familia, que nadie busca. Usan sus datos, sus nombres, sus cuerpos. Algunos terminan en clínicas ilegales, otros en trabajos forzados. Mateo lo miró con los ojos abiertos de par en par. ¿Y si mi abuela está ahí? Si está, la vamos a sacar, pero tienen que ir preparados. No van a dejar que entren así nada más. Eduardo se volvió a Jorge. Dame 2 horas. Vamos por lo necesario. Chalecos, linternas, equipo, y después directo a San Gabriel. Marco les entregó un mapa dibujado a mano, con marcas de caminos ocultos, rutas secundarias, puntos ciegos de vigilancia. En este mundo, la única forma de entrar es que parezcas parte de ellos. Eduardo cerró el mapa, lo guardó en su chamarra y miró hacia el cerro. La niebla cubría la cima, pero ya no importaba. Su madre estaba ahí, lo sabía, y no se iba a detener hasta que la tuviera de vuelta. El camino hacia San Gabriel era de tierra suelta, piedras grandes, lodo seco y curvas sin aviso. Marco León manejaba al frente en una camioneta vieja que conocía el terreno mejor que cualquier GPS. Detrás venía Jorge, con Eduardo en el asiento del copiloto y Mateo atrás con los ojos bien abiertos, mirando todo como si supiera que cada árbol podía esconder algo peligroso. Habían salido sin decir nada a nadie. Solo Marco sabía el rumbo exacto. La zona no aparecía en los mapas oficiales. Las señales de celular desaparecieron a los 15 minutos de dejar la carretera principal. Eduardo revisó su reloj varias veces, como si el tiempo se le fuera por las manos. Cada minuto podía significar algo. Cada minuto podía alejarlo más o acercarlo a su mamá. ¿Falta mucho?, preguntó de pronto. Marco, por el radio, respondió seco. 20 minutos más. Después se acaba el camino. Lo demás es a pie. Cuando se detuvieron estaban en una especie de claro, rodeado de árboles altos y pasto crecido. A lo lejos, apenas se alcanzaba a ver una estructura gris, oculta entre la neblina y la vegetación. No era un refugio. No se veía como un lugar de ayuda. Era más bien una especie de bodega con muros altos, sin ventanas visibles. Alrededor, cercas oxidadas, perros sueltos y 2 torres improvisadas hechas con madera. Marco bajó primero. Esa es la entrada. Solo hay un portón. Siempre hay mínimo 2 hombres armados, pero por atrás hay una parte rota en la malla. Nos meteremos por ahí. Jorge sacó de la cajuela un par de mochilas con linternas pequeñas, un radio de corto alcance y chalecos delgados con protección de Kevlar. Eduardo se puso uno sin pensarlo 2 veces. Mateo miraba todo, sin decir nada. Marco le puso una gorra y una sudadera más grande. Tú te quedas entre Jorge y yo, no te separes. ¿Entendido? Mateo asintió. Caminaron en silencio. Cada paso era lento, cuidadoso. El suelo crujía con ramas secas y los mosquitos no dejaban de volarles cerca de la cara. Al llegar a la parte trasera, Marco se agachó entre unos arbustos y les hizo una seña. La malla estaba rota, justo como había dicho. Uno por uno fueron entrando. Eduardo fue el último. Estaban dentro. Frente a ellos la bodega se alzaba como un bloque gris, sin ventanas, sin luces por fuera, pero dentro se escuchaban ruidos, voces. «Escuchen», susurró Marco. Eduardo afinó el oído. Eran 2 hombres hablando. Estaban muy cerca, tal vez a unos metros, detrás de una de las paredes metálicas. «Esa señora no va a aguantar mucho. Ya está hablando sola otra vez», dijo uno. «Pues que aguante. Nos dijeron que la tienen que mantener viva. No es cualquier vieja», respondió el otro. «¿Y qué hacemos si se nos muere aquí? No se va a morir. Ya la van a venir a recoger».
y nos vamos a olvidar de esta historia. Eduardo cerró los ojos por un segundo. Era su madre. Estaba ahí, cerca, y no era solo una sospecha. Estaban hablando de ella como si fuera una carga, como si no fuera una persona. Eso lo llenó de rabia, pero también de fuerza. «Tenemos que entrar», dijo bajito sin pensarlo. «Espera», dijo Jorge. «No podemos arriesgarnos sin saber cuántos hay». Marco sacó un pequeño espejo con mango, como los que usan los mecánicos. Lo metió por un hueco en la pared y lo giró despacio. «Veo 3 tipos, uno sentado con un arma, el otro caminando, y el tercero revisando papeles. Al fondo hay una reja interna. Detrás parece haber varias personas, en el suelo, como si estuvieran dormidas o inconscientes». Mateo se asomó un poco. Ella hacía eso. Dormía sentada con los ojos abiertos, como si tuviera miedo de cerrar los ojos. Eduardo tragó saliva. Ese comentario le partió algo por dentro. Se acercó a Jorge y Marco. «Entramos ahora, o se la llevan. No me importa si son 3 o 30. «Está bien», respondió Marco, «pero lo hacemos bien. Por ese lado hay una puerta trasera, está oxidada. Si logramos abrirla, podemos entrar sin que nos vean. No hagan ruido. Si todo sale mal, nos vamos directo a la reja y sacamos a todos los que podamos». Se movieron rápido. Marco abrió la puerta con una herramienta. Crujió, pero no tanto. Entraron agachados. Por dentro, el lugar era más grande de lo que parecía. Había cajas, cobijas tiradas, colchones sucios, olor a cloro y a medicina vieja. Del otro lado de un muro de tabla, se oían las voces otra vez. Eduardo se adelantó pegándose a la pared, y entonces la escuchó. Una voz bajita, ronca, que decía lo mismo una y otra vez. 1, 2, 3, do, re, mi. 1, 2, 3. Era su madre. Estaba repitiendo las notas musicales como lo hacía con él cuando era niño, cuando aprendía a tocar el piano. Lo hacía para calmarse, para no perderse en su cabeza. Eduardo apretó los ojos. Ya no había tiempo que perder. Se puso de pie, giró hacia la esquina y entró corriendo. «¡Mamá!». Los 3 hombres se levantaron sorprendidos. Uno sacó el arma, pero Jorge le lanzó una lámpara directa a la cara. Marco empujó a otro y Mateo corrió detrás de Eduardo. Karina estaba sentada en el suelo, con las manos atadas, sucia, flaca, el cabello enredado. Miró a Eduardo como si no pudiera creerlo, como si fuera una imagen de su cabeza que se volvía real. «¿Eres tú?», preguntó con voz temblorosa. Eduardo se arrodilló frente a ella, rompiendo las ataduras. «Sí, mamá, soy yo, vine por ti». Ella le tocó la cara como si fuera un milagro, y luego sonrió. Una sonrisa débil, pero viva. «Sabía que vendrías. Solo seguí tocando aquí adentro», dijo llevándose un dedo a la frente. «Como tú me enseñaste». Eduardo la abrazó fuerte, como si pudiera unir con ese abrazo todos los años perdidos. Mateo se acercó despacio. Karina lo reconoció. Tú me cuidaste, ¿verdad?» «Sí», respondió él. «Y ahora lo hicimos juntos». Jorge y Marco redujeron a los hombres, los amarraron con cables y llamaron a una patrulla desde una radio de montaña. No sabían si iba a llegar pronto, pero no se iban a ir sin dejar todo claro. Eduardo cargó a su madre entre los brazos. Era ligera, casi como una niña, pero en ese momento pesaba todo lo que él había perdido y todo lo que había recuperado. Y así, entre paredes sucias, voces apagadas y mucha oscuridad, la encontró, no como la imaginaba, pero viva. La camioneta avanzaba por el camino de terracería, saltando con cada piedra y bache, mientras la niebla seguía bajando por la montaña. Eduardo iba manejando con las manos firmes en el volante, los ojos bien abiertos, pero el corazón acelerado. Su madre, Karina, dormía recostada en el asiento de atrás, envuelta en una cobija y con la cabeza apoyada en el hombro de Mateo. El niño no se movía, como si supiera que hasta su respiración debía ser cuidadosa. Jorge iba en el asiento del copiloto, mirando por el espejo retrovisor cada 10 segundos. Marco León, el periodista, venía en la camioneta que los seguía, comunicándose por radio. Los tipos que habían dejado atados en el refugio estaban asegurados con fotos, audios y pruebas. Jorge había llamado a una patrulla local desde el cerro, pero sabían que si alguien más estaba involucrado, las noticias ya se habían corrido. «¿Tú crees que se queden ahí esperando a que los arresten?», preguntó Eduardo. «Claro que no. Seguro ya avisaron a alguien más. Y si esta red es tan grande como creemos, van a intentar borrar todo, incluyéndonos a nosotros». No habían avanzado ni 5 kilómetros cuando Jorge pegó un grito. «¡Vehículo atrás!». Eduardo miró por el espejo. Una camioneta oscura apareció de la nada bajando por el camino con velocidad.
No tenía placas. Venía directo hacia ellos. Marco habló por el radio desde la camioneta de atrás. «Hay otra más. Nos están cerrando el paso por los dos lados». Eduardo sintió un nudo en el pecho. «Sujétense. No nos vamos a detener». Pisó el acelerador. La camioneta brincó al cruzar una curva. El motor rugía, pero el camino no ayudaba. Barro seco, piedras sueltas, ramas en el camino. Todo estaba en contra. «¿Armas?», preguntó Eduardo. Jorge sacó una de la guantera. Una Glock, cargada. «¿Sabes usarla?». «Sí», respondió Eduardo sin quitar la vista del camino. La camioneta de atrás se les pegó más. Y entonces se escuchó el primer disparo. ¡Pum! La bala pegó en la parte trasera del vehículo. Mateo se agachó de inmediato cubriendo a Karina con su cuerpo. Jorge volteó hacia atrás, apuntando por la ventana, pero no disparó. Solo estaba listo. «Si disparo no fallaré», gritó. «Solo si se acercan más», dijo Eduardo. Marco, desde su camioneta, comenzó a moverse hacia un lado para evitar quedar encerrado. La segunda camioneta venía por un costado, tratando de cerrarles el paso. «A la izquierda. Hay una bajada», gritó Marco por el radio. Eduardo giró con todo el volante. La camioneta se desvió por una bajada empinada, cruzando entre arbustos, saltando por encima de un tronco seco. Todos dentro se sacudieron, pero aguantaron. Mateo no soltaba a Karina. Eduardo apretaba los dientes. El sudor le bajaba por la frente. Otra bala pasó cerca, rompiendo el espejo lateral. «Ya basta», gritó Jorge y disparó hacia atrás, 1, 2, 3 veces. Los disparos hicieron que la camioneta de atrás se frenara unos segundos. Eduardo aprovechó para ganar distancia. Marco se les emparejó por un costado. «Más adelante hay un desvío. Sígueme». Eduardo no lo pensó. Giró el volante siguiendo a Marco. Pasaron por una vereda que bajaba aún más entre los árboles. Las ramas golpeaban los cristales. Las llantas resbalaban en el lodo, pero no se detenían. «¿Tu mamá está bien?», gritó Eduardo hacia atrás. «Sigue dormida, pero respira. Está temblando», respondió Mateo. Jorge volvió a mirar por el retrovisor. Uno se quedó atrás. El otro viene, pero lento. «Creo que no conocen bien el camino». Marco habló por el radio. «Hay un puente viejo al final. Si lo cruzamos, podemos bloquear el paso». Siguieron hasta que vieron el puente, de madera angosto apenas con espacio para un vehículo. Eduardo cruzó primero. Cuando Marco lo hizo detrás de él, Jorge bajó rápido con una barra metálica que traía en la cajuela y la metió entre las tablas del puente. Luego arrojó 2 llantas viejas al agua para hacer peso. Cuando las camionetas perseguidoras llegaron, no se atrevieron a cruzar. Solo se quedaron al otro lado apuntando pero sin disparar. Era muy arriesgado. El puente podía ceder. Eduardo no se detuvo. Aceleró hasta salir a un camino más firme. Marco los alcanzó después. Ya era de noche. No sabían exactamente dónde estaban, pero habían logrado dejar atrás a los que los querían callar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Jorge. «Nos vamos a Puebla», respondió Eduardo sin dudar. «A la casa vieja. Es el único lugar donde estará segura». Mateo levantó la mirada. «¿Está lejos?». «No tanto, pero ahí nadie nos va a buscar. Nadie se atrevería a tocar esa casa». Marco les dio la mano. «Yo me encargo de subir las fotos y la historia. Esto tiene que saberse. Hoy mismo». Eduardo asintió. «Gracias por todo, Marco. Gracias a ti por no rendirte». Se despidieron. Marco tomó otra ruta. Jorge subió a la camioneta y revisó el cargador del arma por última vez. «¿Crees que esto ya se acabó?», preguntó. Eduardo lo miró, encendiendo el motor. «No, pero ya empezamos a ganar». Arrancaron hacia Puebla con el motor rugiendo y el corazón lleno de emociones. Atrás quedaban los disparos, los caminos rotos, las amenazas, pero adelante estaba ella, Karina, viva, y nada, absolutamente nada, los iba a detener ahora. La entrada de la antigua casona estaba cubierta de hojas secas. El portón de hierro tenía marcas del tiempo, con el óxido escurriendo por los barrotes, como si la casa misma también hubiera llorado la ausencia de su dueña. Cuando Eduardo bajó de la camioneta, lo primero que hizo fue mirar hacia la terraza del segundo piso. Ahí solía sentarse su madre por las tardes, tomando té, escuchando música clásica desde una bocina vieja que siempre se negaba a cambiar. Mateo bajó despacio con una manta aún entre los brazos. Karina seguía dormida, o más bien, en un estado entre el cansancio y el silencio. No decía mucho desde que salieron del refugio. Se limitaba a mirar, a tocar su cara de vez en cuando, como si no estuviera segura de estar despierta. A veces murmuraba cosas sueltas,
otras simplemente se dejaba llevar. Pero estaba viva, y eso bastaba por ahora. Jorge abrió la puerta principal. El polvo voló al instante, mezclándose con un olor guardado a madera vieja, lavanda seca y recuerdos. No habían entrado ahí en años. Eduardo había mandado limpiar de vez en cuando, pero nadie había vivido allí desde el funeral de Karina. Era la casa de la familia, donde él creció, donde todo empezó. La recostaron en el cuarto principal, ese donde cada objeto seguía en su lugar. Las cortinas de flores, los cuadros con partituras, el espejo ovalado frente a la cama. Mateo se sentó a un lado sin hacer ruido. Le tomó la mano como si ya lo hubiera hecho antes, como si fuera lo más natural. Karina abrió los ojos. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz débil. «Estás en casa, mamá», dijo Eduardo, arrodillándose a su lado. Ella lo miró fijamente. Tardó un par de segundos en enfocar bien. Luego le tocó el rostro con la yema de los dedos. «¿De verdad eres tú?». «Sí, vine por ti». Ella sonrió, pero era una sonrisa cansada, como si no tuviera fuerza, pero sí alma. No sabía si era un sueño. «Juré que no ibas a encontrarme. Lo hice, y no vuelvo a soltarte». Karina giró la cabeza y vio a Mateo. El niño seguía ahí sin soltarle la mano. «¿Eres tú?», susurró. «Sí, soy Mateo. Me acuerdo de usted. Me cuidó cuando yo tenía fiebre». Ella cerró los ojos un momento y los volvió a abrir. «Tú me diste agua y no me dejaste sola. Eres bueno». Mateo sonrió. Eduardo también. El ambiente en ese cuarto era de esos que no se pueden explicar con palabras. No había música, pero se sentía como si todo el cuarto estuviera latiendo, como si el aire tuviera ritmo propio. Esa noche nadie quiso dormir del todo. Jorge se quedó en el sofá de la sala con el celular en la mano, recibiendo mensajes de Marco que ya había empezado a filtrar parte de la historia a medios pequeños. Eduardo preparó una sopa caliente en la cocina, igual a la que su madre hacía cuando él tenía gripa de niño. Mateo puso la mesa sin que nadie se lo pidiera. Cuando Karina probó la sopa, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Este sabor me lleva directo a ti», dijo con voz entrecortada. «Es tu receta. Solo le faltaba una pizca de amor de madre», bromeó Eduardo sonriendo por primera vez sin esfuerzo. Mateo soltó una carcajada bajita. Karina lo miró. «¿Tú tienes familia, hijo?». El niño negó con la cabeza. «Vivía en el basurero. Luego me fui por mi cuenta. Nunca supe quién era mi mamá». Karina le acarició la cabeza. «Ahora tienes una. Si tú quieres, claro». Mateo asintió despacio. Luego la abrazó, con cuidado pero firme, como si algo que estaba roto dentro de él, de pronto, comenzara a repararse. Eduardo salió un momento al jardín. La luna estaba alta, brillante, como si también quisiera presenciar ese momento. Caminó entre los árboles hasta llegar al viejo piano que habían puesto bajo el techo de lámina hacía más de 10 años. Estaba cubierto con una manta, pero seguía ahí. Quitó la tela y tocó una tecla. Sonó hueca, desafinada, pero viva. «Te lo prometí», murmuró. A la mañana siguiente, Karina despertó con más fuerza. Se sentó en la cama por sí sola, pidió un peine, y aunque sus manos temblaban, quiso peinarse. Eduardo la ayudó. Ella sonreía mientras él pasaba el cepillo por su cabello enredado. «Eres igualito a tu papá cuando se enojaba», dijo de repente. «¿Por qué?». «Frunces las cejas igual, pero él era más gritón. Tú eres más corazón». Mateo trajo una bandeja con pan dulce y un jugo. Ella lo recibió con cariño. «¿Y qué va a pasar ahora?», preguntó. Eduardo se sentó frente a ella. «Ahora vamos a sanar poco a poco, y después vamos a contar la verdad, toda». Karina bajó la mirada. «¿Ellos saben que estoy viva?». «Ya lo saben, y también saben que no te vas a quedar callada». Ella apretó los labios. «Me quitaron mucho, Eduardo. Me quitaron mi tiempo, mis años, mi voz, pero no me quitaron mis recuerdos, y eso vale más que cualquier firma falsa». Él le tomó la mano. «Y vamos a usar esos recuerdos para ponerlos en su lugar». Mateo interrumpió, curioso. «¿Usted sabe tocar piano?». «Claro», respondió ella. «Lo hacía todos los días, hasta que me quitaron las teclas. Pero seguí tocando aquí». Se tocó la frente con un dedo. «¿Me enseña?». Karina sonrió con fuerza por primera vez. «Claro que sí, mi amor». Esa tarde bajaron los tres al jardín. Eduardo limpió el piano lo mejor que pudo. Karina se sentó frente a él, alzó las manos temblorosas y tocó una melodía sencilla. Se equivocó en una nota, pero siguió tocando. Mateo la miraba como si viera un truco de magia, y ahí, bajo el cielo abierto, en ese jardín olvidado, sonó una canción que solo ellos podían entender. Una canción que no necesitaba letra ni explicación. Era el reencuentro.
y nadie, ni el pasado ni los culpables, podía romper lo que acababan de recuperar. El video apareció en redes sociales un jueves por la mañana. Duraba menos de 2 minutos, pero era suficiente para dejar a medio país con la boca abierta. Marco León lo había editado con cuidado. Comenzaba con una imagen de Karina Beltrán, su rostro delgado pero consciente, diciendo su nombre en voz baja, mientras estaba sentada en una cama vieja. Luego pasaba a mostrar el momento en que Eduardo la abrazaba después de rescatarla, la camioneta huyendo por los caminos de tierra, y por último, imágenes del refugio clandestino y los hombres armados atados con cables. La voz de fondo era de Marco, narrando con firmeza lo que nadie quería creer, que la madre de uno de los empresarios más importantes de México había sido dada por muerta falsamente y mantenida sedada durante años por una red de corrupción y desapariciones disfrazadas de fundaciones. En menos de una hora, el video ya tenía miles de compartidas. En 4 horas, las etiquetas Karina Beltrán Viva y Justicia para Karina estaban en tendencia. Para el mediodía, los noticieros nacionales ya hablaban del tema. Televisoras, canales digitales, estaciones de radio, todos querían entrevistar a Eduardo. Él no respondió a ninguno. Solo subió una foto. Karina sentada al piano, con Mateo a su lado. Sin texto, sin explicación, solo la imagen. Ese mismo día, las autoridades estatales confirmaron que habían detenido a 3 personas en una operación coordinada en el cerro donde fue rescatada Karina. Las imágenes de los sujetos esposados, bajando de camionetas blindadas, fueron transmitidas en vivo. Uno de ellos, Salvador Castañeda, el supuesto líder de la Fundación Falsa, escondía la cara tras una gorra. Su nombre se volvió viral en segundos. Ariana Márquez, por su parte, intentó esconderse. Llamó a varios contactos políticos. Algunos ya no le contestaban. Otros le dijeron que no se metieran. Las redes estaban encima de ella. Las pruebas en su contra, que Eduardo había entregado a través de Jorge a un despacho legal, ya estaban en manos de un fiscal anticorrupción. Había audios, correos, documentos firmados con su nombre y una grabación donde ella misma aceptaba que todo era por herencia. Las cámaras la encontraron al salir de su departamento. Llevaba lentes oscuros y el rostro duro. No dijo ni una palabra. Solo entró a un coche que la esperaba con el motor encendido, pero no llegó lejos. A las 3 cuadras, un convoy de la Policía Federal le cerró el paso. Le leyeron sus derechos ahí mismo. Ella intentó discutir, pero todo estaba transmitido en vivo. Cada palabra, cada gesto, cada intento de escapar. Nadie la defendió. Nadie habló por ella. La doctora Jimena Beltrán fue detenida horas después en un consultorio privado donde daba consultas como si nada hubiera pasado. Cuando los agentes entraron, apenas alcanzó a guardar su celular y levantar las manos. Ya sabía que esto iba a pasar. Lo que no sabía era que todo México lo estaría viendo. La imagen de ella, esposada, saliendo por la puerta del hospital donde alguna vez fue respetada, dio la vuelta a todos los noticieros. En la casa de Puebla, Karina estaba sentada en la sala con una manta sobre las piernas y un té caliente entre las manos. La televisión estaba encendida, pero sin sonido. Solo miraba. No hablaba mucho. No lloraba. Solo observaba todo con una mezcla de calma y tristeza. Mateo estaba sentado en el piso, dibujando en una libreta. Hacía retratos de la casa, del piano, de Karina, de Eduardo. Cuando se cansaba, se subía al sofá y se recostaba al lado de ella. A veces le contaba cosas de su vida en el basurero. Ella solo lo escuchaba, con una mano en su cabello. Eduardo entró a la sala con su celular en la mano. Se lo mostró a su madre. Ya cayeron. Ella lo miró. ¿Todos? Los principales. A los demás los vamos a encontrar. Karina asintió despacio. No quiero venganza, hijo. Quiero que esto no le pase a nadie más. Y así va a ser. Ese mismo día, Eduardo publicó una carta abierta. Era sencilla, sin adornos, directa. Mi madre está viva. Durante años nos hicieron creer que estaba muerta. Fue víctima de una red corrupta que operaba con poder y con complicidad, pero ella resistió. Y gracias a un niño valiente, logramos encontrarla. Esta historia no termina aquí. Vamos a buscar justicia. Por ella, por todos los que fueron silenciados. La carta se volvió viral en minutos. La gente comenzó a escribir mensajes de apoyo, de indignación, de respeto. Muchos compartieron historias similares de familiares desaparecidos, de clínicas donde algo raro pasó, de casos que nunca fueron resueltos. Se encendió una conversación nacional.
Mateo, que hasta entonces había sido invisible para el mundo, se volvió una figura clave, no como un héroe de película, sino como un niño que simplemente decidió no quedarse callado. Las redes lo llenaron de dibujos, mensajes, hasta ofertas de ayuda, pero él solo quería una cosa: quedarse donde estaba. ¿Puedo vivir aquí con ustedes para siempre?, le preguntó una tarde a Eduardo mientras lavaban los platos. Eduardo se agachó y le limpió la espuma de la nariz con una servilleta. Claro que sí, esta es tu casa, Mateo. Esa noche se sentaron los tres en el jardín. El aire era fresco y las estrellas estaban más claras que nunca. Karina pidió tocar el piano otra vez. Eduardo la ayudó a llegar. Mateo se sentó en el banquito a su lado. Ella tocó una melodía simple, repetitiva, pero dulce, como un suspiro. ¿Qué canción es esa?, preguntó Mateo. Es la que tocaba cuando tú dormías cerca de mí, respondió Karina. La inventé para ti. Mateo se quedó en silencio. Luego recostó la cabeza en su hombro. Eduardo los miraba desde atrás, con el corazón lleno. No perfecto, no reparado por completo, pero fuerte, vivo y listo para lo que viniera. Porque ahora el mundo sabía la verdad, y no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron distintos. El escándalo nacional ya estaba en todos lados, pero dentro de la casona en Puebla, el ambiente era otro, tranquilo, cálido, como si el tiempo se hubiera detenido solo para darles una oportunidad de respirar. Nadie entraba sin permiso, nadie hablaba más de la cuenta. Afuera, los periodistas acampaban con cámaras listas, pero nadie los atendía. Adentro, solo importaban 3 personas: Karina, Eduardo y Mateo. La casona, que durante años fue solo un recuerdo congelado, comenzó a llenarse de movimiento. Por las mañanas, Karina salía al jardín con una bufanda tejida sobre los hombros y se sentaba en una silla de madera a sentir el sol. A su lado, Mateo jugaba con una pelota de trapo o le mostraba sus dibujos nuevos. Eduardo, mientras tanto, caminaba por los pasillos, tocando las paredes como si saludara a un viejo amigo. Un día, mientras limpiaba la biblioteca del segundo piso, Eduardo encontró una caja de cartón con partituras originales de su madre, muchas de ellas escritas a mano. Había canciones que no recordaba, nombres que no conocía, letras incompletas. Bajó corriendo las escaleras con la caja en brazos. «Mamá, ¿te acuerdas de esto?». Karina la abrió y sonrió como si se tratara de un cofre lleno de tesoros. «Pensé que se habían perdido», dijo, pasando los dedos por una hoja amarilla. «Estas canciones las escribí cuando tú naciste. Esta de aquí la compuse el día que diste tus primeros pasos, y esta otra la escribí cuando te fuiste a estudiar fuera por primera vez». Mateo se acercó y tomó una hoja. «¿Esta tiene mi nombre?». Karina lo miró. «No cuando la escribí, pero ahora sí». Eduardo se sentó en la alfombra con ellos. Era como regresar a la infancia, como volver a tener 8 años, su mamá tocando el piano en el fondo y él construyendo castillos con bloques de madera. Pero esta vez había algo diferente. Esta vez la vida les daba otra oportunidad y no pensaban desaprovecharla. En la cocina todo cambió también. Mateo empezó a aprender a preparar recetas sencillas. Karina lo guiaba con paciencia, sentada en una silla junto a la estufa. A veces se le iban los pasos, pero siempre volvía. Eduardo se encargaba de lo más pesado, como cargar la leña, arreglar los grifos y abrir las ventanas que llevaban años cerradas. Cada rincón de la casa empezaba a tener otra vez su propio ritmo. En el comedor, la mesa larga volvió a llenarse de platos, risas suaves y conversaciones que antes no podían tener. En el salón principal, el piano viejo ya no estaba cubierto. Sonaba todos los días, incluso cuando nadie lo tocaba, como si ya fuera parte de la casa misma. Jorge venía cada 2 o 3 días. Traía noticias, actualizaciones del caso, avances del juicio, pero nunca hablaba demasiado del tema. Sabía que ese era un espacio para sanar, no para recordar. A veces se quedaba a cenar, a veces solo tomaba un café y se iba, pero siempre entraba con una sonrisa y se iba con un «cuídense mucho». Un domingo, mientras barrían la terraza, Karina levantó la vista hacia las montañas. «¿Sabes qué quiero hacer con esta casa?», le dijo a Eduardo. «Lo que tú me digas, mamá. Quiero que se llene de música, que nunca más esté en silencio. Quiero que se escuchen risas, canciones, pasos corriendo. Quiero que los niños que no tienen casa la tengan aquí, que los que no tienen madre encuentren una. Como Mateo». Eduardo se le quedó mirando. «¿Estás segura?». «Más segura que nunca. Esta casa me salvó. Ahora le toca a ella salvar a otros». Mateo, que escuchaba desde la puerta, corrió hasta ellos. «¿Y puedo ayudar yo también?».
Tú vas a ser el primero en enseñar a los demás, respondió Karina, abrazándolo. Y así empezó todo. Llamaron a un arquitecto amigo de Eduardo. Le mostraron la casa completa, los planos, los rincones más viejos. No querían cambiar su esencia, solo querían adaptarla, convertir la parte trasera en salones de música, la cochera en comedor comunitario y las habitaciones vacías en dormitorios para niños necesitados. La noticia no tardó en correr. La prensa intentó cubrirlo como un escándalo más, pero la historia tenía otro tono. Esta vez hablaban de reconstrucción, de segundas oportunidades, de una casona que pasaba de ser una herencia familiar a un espacio de esperanza. Los vecinos de Puebla ofrecieron ayuda. Voluntarios llegaron con pintura, libros, instrumentos viejos. Un día, mientras bajaban cajas del desván, Eduardo encontró una libreta con anotaciones de su madre, fechadas 10 años atrás. Eran ideas de un proyecto que nunca había podido terminar, una escuela de arte para niños sin hogar. Siempre fue su sueño, ¿verdad?, le preguntó a Karina. Sí, pero nunca me dejaron. Me dijeron que no era rentable, que no era necesario. Ahora nadie va a poder detenerlo. Mateo encontró una frase escrita en una de las últimas páginas. Estaba en letra cursiva, distinta, como si la hubiera escrito en silencio una noche cualquiera. Todo niño merece que alguien escuche su voz, aunque sea en un piano imaginario. Esa frase se volvió el lema del proyecto, y la casona volvió a latir, no con muebles nuevos o con pintura cara, sino con gente, con alma, con vida. Los primeros niños empezaron a llegar de forma discreta, algunos recomendados por fundaciones confiables, otros enviados por conocidos. Mateo se encargaba de recibirlos, mostrarles la casa, enseñarles los lugares secretos donde esconder galletas o cómo hacer que el piano no sonara si alguien dormía. Y cada tarde Karina tocaba, aunque fuera una nota, aunque fuera una sola canción repetida, porque esa casa, que un día fue solo de ella y Eduardo, ahora le pertenecía a muchos más. El juicio empezó una mañana nublada. La sala estaba llena, no solo de abogados, policías y personal del juzgado, sino también de medios de comunicación, defensores de derechos humanos y algunos curiosos que habían seguido el caso por internet. Todos querían ver con sus propios ojos a los responsables de una de las historias más impactantes del país en los últimos años. Karina Beltrán, sentada en primera fila junto a Eduardo y Mateo, miraba todo en silencio. Llevaba un vestido gris sencillo, el cabello recogido con cuidado y un rosario nuevo entre los dedos. Uno que Mateo le había hecho con piedritas que él mismo recogió del jardín. No era igual al que había perdido, pero lo apretaba con la misma fuerza. Eduardo no se despegaba de ella. Durante días se había preparado para esto, no como empresario, sino como hijo. Sabía que no iba a ser fácil. Verlas ahí, frente a él, sabiendo todo lo que habían hecho, removía algo que no podía explicar. Rabia, tristeza, decepción, todo al mismo tiempo. Cuando las acusadas entraron a la sala, el murmullo fue inevitable. Ariana Márquez apareció con ropa de marca, pero sin joyas. El rostro demacrado, los labios apretados. Ya no era la mujer de portada, era otra. Detrás de ella, la doctora Jimena Beltrán entró esposada, la cabeza agachada con una expresión que mezclaba vergüenza y cansancio. Ambas fueron ubicadas en el área de los acusados. El juez pidió silencio. Dio inicio al juicio con tono firme. Uno a uno se leyeron los cargos: falsificación de documentos, privación ilegal de la libertad, usurpación de identidad, abuso de confianza y asociación delictuosa. La lista era larga, las pruebas incontestables. El abogado de la defensa intentó argumentar que Ariana no tenía conocimiento de lo que hacía la doctora, que su firma pudo haber sido usada sin su permiso, que había sido manipulada. Pero el audio en el que ella admitía que todo lo hizo por herencia fue reproducido en la sala. Nadie dijo nada, ni siquiera ella. Jorge, desde el área legal de Eduardo, presentó las pruebas que habían conseguido: los videos del traslado en la clínica, los correos electrónicos, los documentos médicos falsificados, el USB y los testimonios de los habitantes del basurero. Cada evidencia sumaba, cada una dejaba claro que no había forma de justificar lo que habían hecho. Pero el momento más fuerte vino cuando el juez llamó a Karina a testificar. Eduardo la ayudó a ponerse de pie, la acompañó hasta el estrado. Al llegar, Karina se sentó frente al micrófono. La sala entera se quedó en silencio. Todos querían escucharla. ¿Puede decirnos su nombre completo?, preguntó el juez. Karina Beltrán Moreno, respondió ella, con voz suave,
pero firme. ¿Puede relatar lo que vivió? Karina respiró profundo, apretó el rosario en sus manos. Miró al juez, pero también miró a las dos mujeres sentadas frente a ella, no con odio, con algo más fuerte. ¿Verdad? Hace 8 años fui ingresada a una clínica por una crisis respiratoria. Me dijeron que necesitaba reposo. Al principio confié en los médicos, en mi familia, pero después comencé a notar cosas, medicinas que me daban y me dejaban completamente dormida. Empecé a perder la fuerza. No podía hablar bien, no podía moverme, pero escuchaba todo. Se escucharon murmullos en la sala. La doctora Jimena me decía que estaba muy grave, que mejor no intentara hablar, que descansara. Luego comenzaron a traer papeles. Me pedían que firmara cosas, pero yo ya no podía. Un día escuché que dijeron que iban a declarar mi muerte. Yo estaba despierta. No podía moverme, pero estaba despierta. Eduardo bajó la cabeza. Mateo le tomó la mano. Después me sacaron de la clínica. De noche, me metieron a una camioneta. Y ahí empezó todo. Me llevaron a lugares horribles. Dormí en el suelo. Me enfermé. Pensé que iba a morir. Pero un niño, un ángel, me encontró. Me dio agua. Me cuidó. Y yo le pedí que encontrara a mi hijo. Los ojos de muchos en la sala se llenaron de lágrimas. ¿Reconoce usted a las personas que la mantuvieron desaparecida? Karina giró la cabeza y miró directo a Ariana y a Jimena. Sí, ellas sabían. Las dos. Me quitaron mi nombre, mi familia, mis años, y todo por dinero. Ariana no dijo nada. Miraba al frente, pero sin ver a nadie. La doctora, en cambio, bajó la cabeza y comenzó a llorar en silencio. El juez agradeció el testimonio. Karina volvió a su asiento. La sala estaba muda. Mateo la abrazó en cuanto se sentó. Eduardo la rodeó con un brazo, como si quisiera protegerla de todo lo que quedaba. Más tarde el juez llamó a Jimena al estrado. Ella no se defendió, no discutió, solo habló. Sí, es verdad, yo fui parte. Firmé, autoricé, manipulé documentos. Lo hice porque tenía deudas, porque Ariana me ofreció ayudarme. Ella me pidió que la ayudara a retirar a Karina de su camino. Yo acepté. Pensé que no era tan grave, pero sí lo fue. Ella nunca murió. Yo lo supe siempre. ¿Quiere decir algo más?, preguntó el juez. Jimena miró a Karina. Lo siento. De verdad. Karina solo asintió. No dijo nada. Ariana no habló. Su abogado intentó evitar que subiera al estrado, pero el juez insistió. Cuando lo hizo, su voz era distinta, lejana, rota. Todo esto se salió de control. Yo solo quería que Karina me aceptara. Ella siempre me vio como una intrusa. Quise tener el lugar que pensé que me correspondía. Nunca imaginé que... Se detuvo, se quedó callada y ya no dijo más. El juez no necesitaba más. Ese mismo día, al cierre de la audiencia, se dictó sentencia preventiva para ambas. El juicio continuaría con más testigos, pero la verdad ya estaba sobre la mesa, y la gente ya la había visto. Karina salió de la sala sin decir una palabra. Eduardo y Mateo la rodeaban. No necesitaba hablar. Su presencia ahí, viva, firme, lo había dicho todo. La casa en Puebla volvía a estar en calma, pero no era el mismo silencio de antes. Esta vez era uno suave, de esos que no pesan, que más bien se sienten como una cobija tibia en una tarde tranquila. Después del juicio, después de todo lo que se dijo, Karina decidió no regresar directo al hospital. Le hicieron estudios rápidos, le ofrecieron atención médica especializada, pero ella pidió algo distinto. Quiero sanar aquí, en casa, dijo, rodeada de las cosas que me devuelven la memoria. Y así fue. Eduardo contrató a una enfermera de confianza, una señora amable, sencilla, que no hablaba de más. Se llamaba Berenice, y desde el primer día se entendió con Karina como si se conocieran de toda la vida. Le preparaba sus tés favoritos, le ayudaba a caminar por el jardín cada mañana y le ponía música bajita en un pequeño reproductor junto a su cama por las noches. Mateo se encargaba de lo demás. A veces la peinaba, otras le leía cuentos, aunque Karina ya se sabía varios de memoria. Lo hacía para que él practicara y porque le gustaba oír su voz. A veces se quedaban callados, uno junto al otro, sin necesidad de decir nada, pero su conexión se sentía fuerte, sincera. Una tarde, mientras Eduardo regaba las plantas, Karina se le acercó con paso lento pero firme. «Ya decidí algo», dijo sin rodeos. «¿Qué cosa? Quiero que adoptes oficialmente a Mateo. No como un favor, no como un agradecimiento. Quiero que sea tu hijo, tu familia, como lo ha sido para mí desde el primer momento». Eduardo se le quedó mirando. No fue una sorpresa. Él ya lo sentía así.
pero escuchar a su madre decirlo lo confirmó todo. Yo también lo quiero, mamá. Desde el primer día que entró a esa gala y gritó la verdad, ese niño nos salvó a los dos. Entonces háganlo bien, que tenga tu apellido, que tenga lo que nunca tuvo, alguien que no lo deje solo. Esa misma semana Eduardo comenzó los trámites legales. No fue difícil, el sistema ya conocía la historia. El juez que revisó el caso les dio el visto bueno con una sonrisa emocionada. Solo pidió una cosa: cuando todo esté listo, invítenme a escuchar al niño tocar piano. Mateo no lo supo hasta unos días después. Estaban en el comedor, cenando sopa con pan caliente, cuando Eduardo le puso enfrente un papel doblado. ¿Qué es esto? Tu nueva acta de nacimiento. Mateo lo abrió. Vio su nombre, vio el apellido Beltrán al final, y se quedó en silencio. Luego miró a Eduardo, a Karina, y de pronto se levantó de la silla y lo abrazó tan fuerte como pudo. ¿De verdad soy tu hijo? De verdad. Mateo lloró, pero de emoción. Karina se limpió los ojos sin que se dieran cuenta, y esa noche, por primera vez, Mateo durmió en el cuarto que había sido de Eduardo cuando era niño, ya no como invitado, sino como parte de la familia. A partir de ahí, todo fue sanando poco a poco. No de golpe, no como en las películas donde todo queda perfecto al final. Había días buenos, días cansados, días donde Karina se quedaba callada todo el día, pero también había mañanas con música, tardes con risas y noches con juegos de cartas en la sala. Eduardo regresó al trabajo, pero de forma distinta. Ya no era solo empresario, ahora se convirtió en un activista, en alguien que hablaba abiertamente sobre desapariciones, corrupción médica y la importancia de no callarse. Fundó una organización con el nombre de su madre, Fundación Karina. Su meta era clara: apoyar a víctimas de negligencia médica, buscar a personas dadas por muertas de forma sospechosa y ayudar a niños sin hogar. Mateo empezó clases particulares de música, con una maestra que Karina eligió personalmente. Aprendía rápido, tocaba con emoción. A veces se equivocaba, pero se reía, volvía a empezar y seguía. Le gustaba escribir sus propias melodías. Las llamaba canciones para cuando uno se siente triste, pero quiere seguir. Una mañana, mientras barría la terraza, Karina se detuvo y miró hacia la calle. Llegaban 2 camiones pequeños con instrumentos, pupitres y cajas de colores. Era el primer lote para la escuela que estaban armando en la parte trasera de la casa. «Así que esto sí es real», dijo. «Sí», respondió Eduardo. «En 2 semanas abrimos». «¿Y ya tienes nombre?» Eduardo sonrió. Mateo lo eligió. «Se va a llamar Escuela de Música Do Re Mi». Karina rió. Esa risa suya que mezclaba ternura con sorpresa. Perfecto, sencillo, sin complicaciones, como deben ser las cosas. La primera clase de la escuela fue una escena que nadie olvidó. Llegaron 8 niños ese día, algunos tímidos, otros inquietos, todos con algo en común, una historia dura detrás. Mateo fue el encargado de darles la bienvenida. Les enseñó el salón, los instrumentos, y les mostró dónde escondía galletas en una cajita cerca del piano. Al final del día, tocaron todos juntos una pequeña melodía que habían ensayado. Mateo dirigía, con las manos moviéndose como si llevara años haciéndolo. Karina, sentada en una esquina, lo miraba con orgullo. Eduardo, apoyado en la puerta, lo grababa con el celular. Esa noche, cuando todos se habían ido y el cielo estaba claro, Karina pidió salir al jardín. Caminó con ayuda de Mateo hasta el piano viejo bajo el techo de lámina. Se sentó, tocó unas notas. Luego lo miró. «¿Quieres aprender mi canción favorita?» «Sí, no está escrita. Es de esas que se tocan con el corazón, no con los dedos». Mateo la miró serio. «Entonces, enséñame a tocar con el corazón». Y así, entre notas suaves y miradas que ya no necesitaban explicaciones, las heridas comenzaron a cerrar, no como si nunca hubieran existido, sino como esas cicatrices que se llevan con orgullo porque demuestran que uno sobrevivió. Y ahí, en esa casona que ya no era solo una casa, todo volvió a tener sentido. La mañana del aniversario se sentía especial desde temprano. El sol entraba directo por las ventanas abiertas. El aire olía a pan recién horneado, y en el jardín se escuchaban risas de niños que corrían entre los árboles. La casona ya no era un lugar de sombras. Era un hogar, una escuela, una segunda oportunidad para muchos. Y sobre todo, un reflejo del amor que lo había hecho posible. Ese día se cumplía exactamente 1 año desde que Karina Beltrán había sido rescatada. 1 año desde que todo cambió. Los preparativos comenzaron desde temprano. Mateo se encargaba de decorar el salón principal con globos de colores,
carteles hechos a mano por los niños y fotos que habían ido pegando durante todo el año. La primera clase de música, la llegada de los primeros alumnos, la adopción oficial, los recitales en el jardín, la inauguración de la escuela. Eduardo supervisaba la cocina con delantal puesto, sirviendo aguas frescas y partiendo pan con queso para los invitados que empezaban a llegar. Aunque ya había vuelto a dirigir su empresa, esa mañana era simplemente un papá y un anfitrión orgulloso. Karina estaba en su sillón favorito, junto a la ventana, mirando todo con una sonrisa serena. Vestía una blusa blanca bordada a mano por una de las niñas de la escuela y llevaba el nuevo rosario entrelazado en la muñeca. La música suave del piano sonaba desde el fondo. Mateo practicaba una última vez antes de la presentación. Cuando el reloj marcó las 12, todos se reunieron en el salón principal. Había vecinos, familiares, voluntarios, maestros, niños de distintas edades y algunos periodistas que pedían permiso para grabar solo si no molestaban. Nadie quería convertir el momento en espectáculo. Todos sabían que estaban frente a algo real. Eduardo tomó el micrófono con una expresión tranquila. No parecía un empresario millonario, ni el hombre que había dado discursos en grandes foros. Parecía un hijo agradecido, un padre comprometido. Hoy no celebramos una tragedia superada, dijo. Hoy celebramos una vida rescatada, una verdad que salió a la luz, y un nuevo camino que apenas comienza. La gente aplaudió. Karina lo miraba desde su asiento, con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de orgullo, de alivio. Esta casona fue construida por mis abuelos, la cuidó mi madre, y por un tiempo quedó en silencio. Pero gracias a muchas personas, y aquí miró directo a Mateo, volvió a respirar, volvió a cantar, y hoy, oficialmente, anunciamos la creación de la Fundación Escuela Do Re Mi, un espacio para niños sin familia, sin hogar o en situación difícil. Aquí van a encontrar música, educación, pero sobre todo cariño. Los aplausos se mezclaron con algunos gritos de alegría. Mateo bajó corriendo del escenario y abrazó a Eduardo por detrás. Luego corrió hacia Karina, le tomó la mano y la llevó al piano del fondo. Todos guardaron silencio. «Voy a tocar la canción que me enseñaste», le dijo bajito, casi solo para ella. Karina asintió y le acarició la cabeza. Mateo se sentó, colocó sus manos sobre las teclas, respiró hondo y comenzó a tocar. No era una canción famosa, no era perfecta, pero tenía algo especial, algo que llenaba el lugar entero de emoción. Cada nota hablaba, cada pausa decía lo que él aún no sabía cómo explicar con palabras. Hablaba de abandono, de esperanza, de lucha, de amor. Era la canción de su historia. Cuando terminó, el silencio fue largo. Nadie quería romper el momento. Luego, una niña aplaudió, luego otro niño, y luego todos de pie. Karina también aplaudía, aunque sus manos temblaban un poco. «Esa canción es tuya, ¿verdad?», le preguntó Eduardo. «Sí», respondió Mateo. «Se llama La casa que canta». Más tarde, al caer la tarde, los niños corrían por el patio con globos en las manos. Algunos dibujaban en el suelo con gises de colores. Otros practicaban flauta en la sombra. Karina caminaba lento con su bastón, acompañada de Berenice, saludando a cada niño como si los conociera de toda la vida. En cierto modo así era. Eduardo se sentó en el columpio viejo que aún colgaba del árbol de mango, el mismo donde de niño pasaba horas. Mateo se le subió al regazo sin avisar. «¿Tú crees que un día yo pueda enseñar a tocar como tú y la abuela?» «Claro que sí, ya lo haces. Y cuando no estés tocando, vas a estar guiando a otros, porque tú eres parte de este lugar, de este legado». Mateo sonrió. «¿Y tú? ¿Vas a estar aquí siempre?» Eduardo lo miró a los ojos. «Siempre». Al caer la noche, colocaron velas en el jardín. Los niños se sentaron en círculo. Karina pidió tocar una última melodía antes de dormir. Se acercó al piano con ayuda de su hijo. Tocó lento, sin prisa, una melodía antigua. Era la primera canción que le había enseñado a Eduardo de niño, y ahora la tocaba una vez más, para que quedara grabada en esa casa, en esas paredes, en esos corazones. Cuando terminó, dijo algo que nadie olvidó. «Esta casa fue mía, después fue de mi hijo, pero ahora es de ustedes, de todos los que lleguen buscando un lugar donde volver a empezar. Lo que viví no me define. Lo que hicimos con eso, sí». Las estrellas brillaban arriba, el piano quedó callado, pero en la sonrisa de Mateo, en la mirada firme de Eduardo, en la calma de Karina, se notaba que el eco de todo lo vivido no se iba a apagar. El legado estaba completo y apenas comenzaba.